Un ejercicio más completo y efectivo. Realiza tus ejercicios con Master Gym. Solo 10 minutos al día y en la comodidad de tu casa. Ejercita tu cuerpo y mejora tu flexibilidad. Llámanos y pide tu Master Gym con bandas elásticas en esta exclusiva oferta de televisión. Será tuyo por el increíble precio que aparece en pantalla. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo. Cuatro y media de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la tarde en directo con su seguro servidor Javier Horcajo para recorrer juntos en las próximas 2 horas y un poquito más lo que ha dado el día de información, de actualidad, de opinión y de análisis. Hoy el protagonista, hay dos. Uno que ya pues así avanzan las horas, va perdiendo actualidad, que es Warren Beatty, que se equivocó con los Oscars ayer en la ceremonia y dio por ganadora una película. Pobre la carita que se le quedó al director cuando volvía a su asiento sin el Oscar, ¿verdad? Bueno, Warren Beatty, como les digo, en la ceremonia de los Oscars por ese error monumental que, por cierto, le ha quitado cualquier tipo de protagonismo a Moonlight, la película que salió ganadora de los Oscars. Y el otro es Francesc Homs Superstar, que tiene título de película y que en el fondo hoy ha venido al Tribunal Supremo a mofarse de los españoles, a montar su romería con Artur Mas, con Romeva, con Neus Munté, en fin, con Jordi Turull, toda la plana mayor del mundo indepe, con una caja de cartón grande para recordar aquellas andanzas del 9M, que es lo que se veía dentro de la sala, con un montón de pajarillos en la cabeza, según los cuales nosotros somos la democracia, ustedes temen a las urnas. Españoles malos, 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 que teméis a las urnas. Hombre, vamos a ver, un poquito de... por favor. Este referéndum no era aquel sitio donde había gente que votaba hasta 15 veces, que quedó probado. Es más, hubo una cadena de televisión que hizo la prueba de si era posible votar 3 o 4 veces y se cansaron a las 4 o 5 veces. La misma persona en diferentes colegios podía votar un número incontable de veces. Hay uno que votó 19 veces. Bien, este referéndum, ¿cómo terminó? Pues este referéndum, el de las cajitas, recibió el apoyo de apenas el 30% de los catalanes. Algunos fueron a votar no, otros votaron mal. Lo tuvieron abierto 15 días para que los rezagados tuvieran tiempo. A pesar de eso, ahora viene lo extraordinario. Según Francesc Homs, ese referéndum demostró que los indepes ganan, que tienen mayoría social en eso de la reclamación de la separación de España, que los demás le tenemos miedo a las urnas. Pero vamos a ver. Los demás estamos por la legalidad vigente. A las urnas no les tenemos miedo porque sabemos que los que quieren continuar con España son mayoría en Cataluña, por lo menos hoy. Quién sabe en el futuro, probablemente más. Más mayoría, no más Artur, más mayoría. De momento, si los concitados a votar en aquella cosa pseudo-romántica, medio ilegal, fueron apenas el 30% de los catalanes, los que votaron sí, los que votaron no y los que votaron mal. ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a las urnas? Francesc Homs, ¿quién le tiene miedo a las urnas? No le tenemos ningún miedo a las urnas. Lo que no queremos es ir a referéndum chirigota cuando a ti te convenga, que es diferente. Hoy le han tomado la medida del zapato en el Tribunal Supremo, él ha admitido todos los hechos. Dice que la cuestión no son los hechos, que son obvios, menos mal, pero que él estima, porque él interpreta la ley a su gusto y medida, el liberticida, el que denunciaba a periodistas por no pensar como a él le gustaría, al CAC, al Consell Audiovisual de Cataluña, pues él considera que eso no es delito. Señorías del Supremo, vengo a darles una lección sobre lo que es delito y lo que no. Será delito lo que a mí me guste que sea delito, lo que no, no. Y si hay alguna duda, aplíquese la anterior deducción, o sea, que lo que yo quiera.
Este es el mundo de colores del martirologio de Francesc Homs, que es, como les decía, la noticia del día. De ahí que la pregunta sea también sobre la noticia del día. La encuesta, la modesta encuesta del programa, ahora la van a ver aparecer ahí en pantalla, ahí la tienen, es si Homs merece ser condenado. Si ustedes creen que sí, que es obvio que merece ser condenado, inhabilitado, estamos hablando de que la inhabiliten una serie de años, según la ley creo que 9. Pueden hacerle algún descuento, no digo que no, puede que sí, pero en cualquier caso sí merece ser condenado. Si creen que Homs merece ser condenado, 905-8108-11. Si por el contrario creen que no merece ser condenado, pues llamen al 905-8108-12. Yo a partir de ahora le doy al botoncito este que hay aquí, y son sus llamadas al sí o al no, las que van a hacer crecer la barrita del azul o la barrita del rojo. Y ahí lo dejamos, ahora mandan ustedes. Vamos a ver este vídeo de lo sucedido en la Academia del Cine de Hollywood en la noche de los Oscars, cuando Warren Beatty se equivocaba y le asignaba a la película La La Land el Oscar a la mejor película. No era para ellos, era para Moonlight. Vamos a ver el error. Moonlight, you guys won Best Picture. Fue un error clamoroso que marcará para siempre la historia de los Oscar. Después de que Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaran la victoria de La La Land como mejor película y de que el equipo al completo del filme subiera al escenario, se anunció el error. Moonlight, Best Picture. No es una broma, dijo un productor visiblemente irritado. Es Moonlight. Vosotros habéis ganado el Oscar a la mejor película. Confusión, silbidos, el teatro Dolby de Los Ángeles se venía abajo. Hubo un momento en el que pensé que esta película era imposible, dijo Barry Jenkins, director de Moonlight. Pero entonces toda esta gente que está detrás de mí en el escenario dijo, no, de eso nada. Por eso quiero darles las gracias. Y a los que están ahí fuera, porque nosotros no hicimos esto, vosotros nos elegisteis. Gracias por vuestra elección. El dramático episodio ensombreció una gala por lo demás bastante previsible. Casey Affleck, Manchester by the Sea. Cumpliendo los pronósticos, Casey Affleck, el hermano pequeño de los Affleck, se llevó su primera estatuilla como mejor actor por su trabajo en el drama Manchester by the Sea. Emma Stone, La La Land. También se esperaba. Emma Stone ganó el galardón a la mejor actriz por La La Land, uno de los 6 Oscar que se llevó la película, que partía como gran favorita con 14 nominaciones. La La Land también ganó los Oscar a la mejor fotografía, diseño de producción y, por supuesto, al mejor director. Damien Chazelle, La La Land. Damien Chazelle, con solo 32 años, el niño terrible de Hollywood, ha puesto el sello a un musical que lleva ya recaudados $350 millones en todo el mundo. At 32 years old, The Salesman, Asghar Farhadi. En cuanto a la mejor película en lengua extranjera, el premio ha sido para la cinta iraní El viajante, del director Asghar Farhadi, quien no estuvo en la gala para protestar contra las medidas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump. Hay que ver, estaba yo pensando aquí, lo que fue Warren Beatty como actor en Bonnie and Clyde, en Resplandor en la hierba, en Reds, en tantas y tantas películas. Y lo que gustaba a las mujeres, se conoce que las mujeres los buscan por guapos, no por listos, digo yo, su esposa Annette Bening y luego tantas otras, tantas miles de otras, yo qué sé, Cher, Madonna, Isabella Gianni, Maya Plisenskaya, Bardot, Jane Fonda, Maria Callas, Vivien Leigh, Natalie Wood, yo qué sé, uncontables, que dicen los ingleses, ¿no? Tremendo. Ahora, es el signo claro de que a las señoras les gustan los tíos guapos, aunque no tengan nada en la cabeza, Bien, vamos a iniciar esto del recorrido internacional porque hoy está que echa chispas. La Unión Europea ha aprobado la liberalización de los visados para todos aquellos ciudadanos de la República de Georgia, una de las antiguas repúblicas soviéticas. Países de la Unión Europea dieron hoy luz verde a las normas por las que se elimina la necesidad de visado a los ciudadanos de Georgia para estancias cortas en el territorio comunitario, así como la revisión del mecanismo de supervisión que permite revocar estas exenciones. La nueva legislación permitirá que los georgianos que tengan un pasaporte biométrico puedan viajar a la Unión Europea por motivos de turismo o familiares durante 90 días
a lo largo de un periodo de 180 sin necesidad de solicitar un visado. La decisión de eximir de esos visados se produce después de que Georgia haya completado las reformas necesarias en materia de seguridad de los documentos, de la gestión de las fronteras, de la inmigración y del asilo. No obstante, Irlanda y Reino Unido no aplicarán esas exenciones, ya que en materia de visados se rigen por sus legislaciones nacionales y no por las normas europeas. La aprobación relativa a Georgia ha sido posible además porque los países también aprobaron hoy el nuevo mecanismo de supervisión de la exención de visados de la Unión Europea, que permitirá volver a introducir el requisito de visados si un país justifica suficientemente los motivos para ello. Algunas veces hemos hablado aquí de un rehén alemán en manos de la guerrilla islámica en Filipinas, de Abu Sayyaf. Bueno, pues parece que a este secuestrado le han decapitado como suelen hacer. El grupo yihadista Abu Sayyaf decapitó al rehén alemán Jürgen Kantner, de 70 años, después de expirar el plazo dado por los terroristas para negociar la puesta en libertad del secuestrado. Según informó este lunes el director de la Policía Nacional, la ejecución tuvo lugar en la provincia sureña de Zamboanga. Abu Sayyaf reclamaba un pago de unos $600.000 antes del domingo para liberar a Kantner. El alemán fue secuestrado en noviembre del año pasado en aguas del estado malasio de Sabah, colindante con el sur de Filipinas. Durante la captura, los atacantes mataron a tiros a la esposa del alemán, cuyo cadáver fue hallado por las autoridades filipinas el 7 de noviembre en el yate en el que ambos viajaban y donde presuntamente fueron abordados. El grupo yihadista, que ha jurado lealtad al Estado Islámico, decapitó entre abril y junio del año pasado a 2 canadienses tras fracasar las negociaciones para la liberación. Abu Sayyaf, creada en 1991 por veteranos de la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, tiene sus bastiones en el sur de Filipinas, donde se le atribuyen numerosos atentados y secuestros con los que se financia. Vamos a hablar de las dos Coreas, la del norte, que parece que tiene 2 ministerios implicados en el asesinato del hermano bastardo del actual dictador, de este hombre llamado Kim Jong-nam. Hoy hemos sabido, según la investigación que lleva la policía de Corea del Sur, que el asesinado, mejor dicho, pues tardó entre 15 y 20 minutos en morir. Ya saben que le envenenaron con un spray, con un trapo impregnado en una sustancia que resultó ser una sustancia química de carácter letal, ¿no? Y que moría con un enorme sufrimiento y 15 o 20 minutos después. Por otro lado, en la otra Corea, en la Corea Democrática, en la Corea del Sur, han decidido no extender la investigación sobre la corrupción de la presidenta destituida, Park Geun-hye. Van a dar por cerrado el caso. Después de desaparecida del poder, consideran que hay que cerrar heridas y olvidarse de la persecución de los colaboradores que pudo haber tenido la antigua presidenta de la República de Corea del Sur. El presidente en funciones de Corea del Sur no extenderá el periodo de investigación de un fiscal especial sobre el escándalo de corrupción que involucra a la presidenta Park Geun-hye. Park Geun-hye no acudirá a la sesión final del Tribunal Constitucional, que debe decidir la aprobación definitiva del cese de la mandataria por un escándalo de sobornos entre su confidente y las empresas punteras del país. Ha llegado carnaval, y si en algún sitio el carnaval significa desenfreno, pasión, días y días de fiesta, de juerga, de cachondeo, de baile y de bebida y de drogas y de todo, es en Río de Janeiro. En Río de Janeiro los carnavales este año han empezado mal, porque en el Sambódromo, que es ese lugar donde se celebra el gran espectáculo del carnaval, pues se han tenido que parar las actividades porque una de las carrozas de las escuelas de samba que participan en la Rúa, pues ha tenido un accidente y ha dejado 8 heridos nada más y nada menos, así que abre las puertas el Carnaval Carioca. El accidente de una carroza de una escuela de samba que dejó 8 heridos empañó el estreno del Carnaval de Río de Janeiro, pero no impidió que el espectáculo siguiera adelante en el Sambódromo. El carnaval se estrenó con el desfile de la escuela Paraíso Tuyuti, que se desarrolló con normalidad hasta que le tocó al turno a la última carroza. Cuando enfilaba la pasarela de samba, la carroza perdió el control, chocó contra uno de los pabellones laterales y al intentar retroceder atropelló a al menos 8 personas. El accidente no impidió que la escuela terminara de recorrer los 700 metros de la recta del Sambódromo.
abarrotado por más de 72.000 personas, que en su mayoría no llegaron a enterarse de lo ocurrido. Aunque aún no se han aclarado las causas del incidente, un director de la organización apuntó la posibilidad de que la lluvia hiciera patinar las ruedas de la carroza. El Carnaval de Río continuará este lunes con los desfiles de otras 6 escuelas que componen el grupo especial. Y el miércoles, medio centenar de jurados dará su veredicto y anunciará la campeona de 2017. Santiago de Chile, la capital de Chile, vive momentos muy angustiosos con más de 1.300.000 hogares sin agua potable. El suministro ha tenido que ser restringido porque los desprendimientos de tierra, las lluvias torrenciales, han provocado una serie de accidentes que han enturbiado las aguas del río Maipo, que es el que suministra la capital chilena, y no se pueden beber. Así es que ahí están pues 1,5 millones de hogares pendientes de si se despeja el asunto y pueden recuperar el agua potable en los domicilios. En Chile, los desbordamientos y aluviones de lodo provocados por las lluvias torrenciales registradas en el centro y el norte del país han dejado al menos 4 muertos y una veintena de desaparecidos. También se han quedado sin agua potable casi 1,5 millones de hogares de Santiago. Son casi 6 millones de personas afectadas debido a que los desprendimientos de piedras y lodo han enturbiado las aguas del río Maipo, que aprovisiona buena parte de la capital chilena. Tenemos una situación compleja en materia de suministro de agua potable para 33 comunas de Santiago, que abarca alrededor de 6 millones de personas. La gente ha salido a la calle con cubos y botellas para recoger agua en los 60 puntos de aprovisionamiento creados por las autoridades regionales. Además de los muertos, desaparecidos y heridos, más de 3.300 personas han quedado aisladas en zonas montañosas, muchas de ellas en el Cajón del Maipo, una zona cerca de Santiago. El ejército iraquí sigue avanzando sobre el bastión yihadista de Mosul, poco a poco, con avances y retrocesos, pero van cayendo los barrios, uno a uno. Esta vez dan cuenta de la caída de 2 de esos barrios y de un importante puente para las comunicaciones de Mosul con el resto de Irak. Son los avances, poco a poco van ganando espacio y van arrinconando a los yihadistas. La batalla de Mosul sigue vaciando de civiles el feudo yihadista en Irak. Miles de personas siguen escapando de una ciudad asediada desde mediados de octubre por las tropas iraquíes y sus milicias aliadas. Cientos de familias que huyen de los combates son recogidas por el ejército y reciben asistencia humanitaria en pueblos cercanos como este Dabba, donde las condiciones son extremadamente precarias. Gracias a los bombardeos de la coalición internacional, las fuerzas de seguridad iraquíes han conquistado 2 barrios y un puente en el oeste de Mosul. El campamento militar Grislani está situado en una zona elevada, así que los extremistas no pueden atacarlo fácilmente. Sus bombardeos han perdido la mitad de su potencia, y las fuerzas iraquíes tienen mucho más poder atacando desde posiciones altas. Según las Naciones Unidas, la ofensiva para recuperar el bastión islamista se ha cobrado ya la vida de al menos 1.800 civiles. La organización humanitaria Oxfam ha pedido al ejército iraquí que no emplee artillería pesada en la ciudad. Y ahora nos vamos a Francia, donde existe un enorme nerviosismo a propósito de las posibilidades reales de Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, para hacerse con la presidencia de la República Francesa. Los sondeos dicen que no, pero luego verán, hay indicios de que apunta por ese lado, y el nerviosismo justifica algunas otras actitudes. Vamos a ver en primer lugar esto de los sondeos. ¿Qué dicen los sondeos sobre las posibilidades de Marine Le Pen? Marine Le Pen no será presidenta de Francia. Aún quedan casi 2 meses para las elecciones, pero los últimos sondeos muestran que Macron vencería a Le Pen con facilidad en la segunda vuelta. La líder del Frente Nacional arremetió el domingo en Nantes contra la prensa, los jueces y Macron. ¿Cómo puede el enajenado europeísta Emmanuel Macron aspirar a que se comprenda su mensaje con la Gran Bretaña del Brexit, la Italia que acaba de decir no a la Unión Europea en referéndum, o la Holanda que se prepara para una victoria de los nacionalistas de mi amigo Geert Wilders? Emmanuel Macron, antiguo ministro de Economía en el gobierno de François Hollande y candidato independiente, es favorito a pesar de no haber revelado su programa hasta hace 2 días. El apoyo del centrista Bayrou, que tras retirarse pidió los votos para él, le ha propulsado en las encuestas.
Todo lo contrario de lo que le ocurre a François Fillon, caído en desgracia en los sondeos desde que estalló el escándalo de los supuestos empleos ficticios de su mujer Penelope e hijos con dinero público. La justicia abrió la semana pasada la puerta a su imputación. Emmanuel Macron ha decidido jugárselo del todo por el todo y ha hecho un programa en el que una de sus propuestas estrellas para intentar arañar algún voto en las filas de Fillon, del centro derecha, es deshacerse de 120.000 funcionarios, así que llegue a la presidencia de la República. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Es una promesa electoral, en fin, lo que sea, pero quiere ganar. Y para tratar de ganar lo que quiere es llevarse algo del voto que está desanimado con las denuncias de corrupción de la familia Fillon. El nerviosismo, sin embargo, sobre las posibilidades de verdad que tiene Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, de hacerse con la victoria, lleva a que muchos han lanzado la petición en Francia de que sea Barack Obama, fíjense bien, quien se presente de candidato al Elíseo, ya que en Estados Unidos no puede hacerlo, ¿no? Y ha terminado su capacidad, según la Constitución norteamericana, de intentar la reelección. Así es que quieren ficharlo como si se tratara de un futbolista en decadencia en su liga. Obama, presidente de Francia. El Oui on peut ha sustituido al Yes we can en los pósters que piden en las calles de París la inclusión de Barack Obama como candidato a la presidencia francesa para neutralizar las posibles opciones de la extrema derecha representada por Le Pen. La petición lanzada en Internet ha recogido ya 40.000 firmas. Obama, por su parte, no se ha pronunciado todavía. Bueno, y Naciones Unidas está urgiendo al gobierno de Birmania para que proteja su minoría musulmana, los llamados Rohingya. La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, Yang Lee, pidió este lunes al gobierno de ese país que tome medidas urgentes para acabar con la discriminación y las constantes violaciones a los derechos humanos de la minoría musulmana rohingya en el país. La relatora explicó en un comunicado sus impresiones tras efectuar una visita de 4 días a las ciudades bengalíes de Dhaka y Cox's Bazar, que han acogido a un gran número de exiliados rohingyas desde octubre, cuando el ejército birmano desplegó una operación de seguridad tras un asalto armado de rebeldes de esa minoría a puestos fronterizos. Durante su viaje, Lee constató que los miembros de esa minoría han sufrido ataques horribles como degollamientos, tiroteos indiscriminados, incendios provocados en casas en los que los residentes habían sido atados para que no se escaparan e incluso el lanzamiento de bebés a las llamas. Asimismo, la experta añadió que durante los ataques a los rohingyas se produjeron violaciones colectivas y otro tipo de ataques sexuales en contra de las mujeres. Lee pidió al gobierno birmano que cesen las discriminaciones en contra de esta comunidad y actúe para prevenir que estas violaciones ocurran en el futuro y que investigue de forma rápida e imparcial los supuestos delitos cometidos por las Fuerzas Armadas. Bueno, pues hasta aquí la actualidad internacional. Nos vamos a publicidad, volvemos en apenas unos minutos. Y recuerden que la pregunta del día, se la formulaba antes, es a propósito de si ustedes piensan que Homs merece ser inhabilitado, condenado por la justicia española. Volvemos en 5 minutos. La tienda en casa. Bienvenidos al programa de La Tienda en Casa, el espacio perfecto para conocer los productos más interesantes y prácticos para tu día a día. Hoy queremos presentaros un producto exclusivo y de gran éxito en televisión. Así es, Susana. Este teléfono móvil de Telefunken, una marca de calidad de toda la vida que se ha adaptado a las necesidades de hoy en día. Es el teléfono perfecto para nuestros mayores, por su sencillez y por sus funciones prácticas y accesibles. No hace falta ser un gran experto en tecnología para utilizarlo, al contrario, los que no están familiarizados con estos teléfonos enseguida aprenderán a utilizarlo. Para empezar, tiene un diseño cómodo y resistente, con tapa incorporada. Muy importante la tapa, sobre todo para llevar en el bolso o en el bolsillo, así evitas que se marquen los números por equivocación. Cuando lo abres, ves que tiene una pantalla grande a color
color de 2,6 pulgadas. Así es el inconveniente de otros diseños en que las letras son demasiado pequeñas y para alguien con vista cansada o problemas de visión, eso es muy incómodo. Aquí los iconos y las letras tienen un tamaño grande, se ven todas las aplicaciones claramente y las teclas anchas y visibles permiten una marcación cómoda. Además puedes grabar hasta 300 números en la agenda y además también podrás guardar fotos de tus contactos, así verás en la pantalla quién te está llamando. Pero lo realmente importante es la calidad del sonido. Cosi ofrece un sonido alto y claro. Se acabó gritar para que no te oigan. Incluso si utilizas audífono, oirás con total nitidez. Ni siquiera es necesario quitárselo para hablar por teléfono. Es totalmente seguro y no produce interferencias. Es un móvil que se adapta a las necesidades de los más mayores. Además, si te gusta comunicarte con mensajes, gracias a sus teclas grandes y retroiluminadas podrás leer y escribir con facilidad y sin equivocarte. Si buscas simplicidad, libertad y tranquilidad en un dispositivo móvil, Cosi de Telefunken es tu mejor opción. Disfruta de la comunicación más sencilla y de calidad con el teléfono móvil Cosi de Telefunken, un dispositivo accesible para todo el mundo que combina elegancia y simplicidad. Consíguelo ahora al mejor precio en esta oferta exclusiva de la tienda en casa. Llámanos. Sergio, estamos disfrutando mucho con este programa y conociendo a fondo todas las funcionalidades de Cosi de Telefunken. Es un móvil que lo tiene todo y es muy sencillo de usar. Es perfecto para las personas mayores o poco familiarizadas con la tecnología. Son muchas las aplicaciones que tiene y hay una que me gusta especialmente porque da mucha seguridad. Mira, es este botón. El de la parte trasera, el botón de llamada de emergencia. Basta con pulsarlo y automáticamente llamará a un número de urgencias o a 5 números de tu elección. A mí también me parece una idea sensacional, porque si es necesario contactar con alguien urgentemente, no se pierde nada de tiempo. Simplemente pulsas un botón y llamará inmediatamente a quien tú quieras. Te ahorrarás muchos pasos, Susana. Si estás buscando un móvil para regalar a tus padres o a tus abuelos, ten en cuenta que con esta función vas a estar mucho más tranquilo. Pero no podemos olvidarnos de sus funciones más prácticas para los momentos de ocio. Cierto, es un móvil estupendo para llevar de viaje, por ejemplo. Con su cámara integrada podrás hacer las mejores fotos y vídeos y es muy fácil de usar. También sintoniza la radio. Tiene calculadora integrada. Incluso tiene una función lupa, una ayuda extra para leer. Y también integra altavoz para hablar con manos libres. Eso que te va a dar más libertad para hablar relajadamente. Otro punto que suele preocuparnos en un teléfono móvil es la autonomía, porque sí, Susana. Pues sí. Pues con Cosi incorpora una batería de larga duración que garantiza su uso durante horas y se carga cómodamente en su base inalámbrica. Ya no hay más cables sueltos por la casa. El teléfono móvil Cosi de Telefunken es el equilibrio perfecto entre funcionalidad y accesibilidad. ¿Quieres saber cómo conseguirlo? Es muy sencillo. Llama a la tienda en casa al teléfono que aparece en pantalla y lo recibirás en tu domicilio. Así de sencillo y de cómodo. ¿Te asustan las nuevas tecnologías pero quieres estar más cerca de los tuyos? ¿Buscas algo sencillo con lo que comunicarte y estar siempre en contacto? Telefunken, símbolo de calidad y experiencia, te ofrece ahora una solución de confianza. El teléfono móvil Cosi, con pantalla color de 2,6 pulgadas, teclado grande para una marcación cómoda y prácticas funciones para el día a día. Un teléfono completo para hacerte la vida más fácil. Llama al teléfono que aparece en pantalla o entra a la tienda en casa.es y pide tu teléfono móvil Cosi de Telefunken a un precio exclusivo. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Bueno, me complace presentarles a nuestro primer invitado, don Alberto Serrano, abogado. ¿Qué tal? Oiga, hay algunos asuntos que requieren nuestro interés porque forman parte de eso que se llama lo público y algunos siembran. Ayer no, la semana pasada estuvimos aquí con varias sentencias que nos hicieron un poco darnos cuenta de lo que llegamos a depender de la Administración de Justicia. Y algunas otras que también se produjeron la semana pasada han pasado muy desapercibidas, han sido sobrepasadas pues por el caso Urdangarín, por el caso de las Black, por el caso de la Gürtel. Bien, una de ellas tiene mucha enjundia porque le salva la vida a nada más y nada menos que a Griñán, al que fuera presidente de la Junta Andaluza.
a Manolo Griñán. Bueno, no, a Manolo, ¿qué digo yo? A Manolo, a José Antonio Griñán. Estaba pensando en Manolo Chávez. A Manolo Chávez no le salió una fianza de responsabilidad como a Griñán de 4.200.000 euros. Y la juez que ahora lleva el caso, caramba, ¿cómo estamos? Perdón, la sustituta de Mercedes Alaya ha decidido levantarle la fianza. ¿Qué le parece? Vaya. Bueno, pues para que nos entienda la gente, esta fianza de lo que se trata es de asegurar las posibles responsabilidades que pueda tener este señor. Es decir, sabemos que de cualquier delito, al margen de los efectos de tipo personal que a uno le ingrese en prisión, también asume unas consecuencias civiles, que es, por regla general, tiene que reparar o compensar lo que de malo haya generado con ese delito, las consecuencias negativas de ese delito. Bueno, pues la fianza que le impuso en su día la jueza Alaya, lo que pretendía era asegurar esas responsabilidades. Sí. De tal manera que tuviera retenido ese dinero, en forma, supongo, de bienes que pueda tener este señor, para que, en su caso, de manera directa, en la medida que se declare el delito con las consecuencias civiles, esos bienes quedan ejecutados de manera directa y asignados a la Junta de Andalucía, en este caso el perjudicado de los delitos que se supone que se le atribuyen en esta trama de los seres. De esta manera, bueno, pues no quiere decir que no haya responsabilidad civil derivada de esos delitos, pero ahora mismo no está garantizada. No se sabe qué puede pasar. Eso le trae consecuencias un poco positivas en este caso al procesado, porque ya puede disponer de sus bienes. El problema que estamos viendo en muchos juicios de tipo penal, como es la Gürtel o otros varios, es que se eternizan estos procedimientos. Entonces, claro, la gente no puede disponer de sus bienes, claro, y queda, pues, en algún modo paralizado. 5 o 10 años con los bienes que no los puede ni comprar ni vender. Exacto. Con los activos, pues, bloqueados, trabados en el juzgado, lo cual es una medida muy seria, muy grave, porque deja al individuo, pues, al albur de las circunstancias, como suele decirse, con una mano delante y una detrás. Así es. Y, en fin, posibilidades de contratar a Griñán en alguna empresa o a Chávez, pues bastante difícil va a ser, ¿verdad? A estos señores, ambos dos exministros del Reino de España en los gobiernos de Felipe González. Bueno, hay una noticia contradictoria con esto, y es el anuncio de la Fiscalía Anticorrupción, que ha dicho que no va a pedir fianza para Rodrigo Rato en el caso de las tarjetas Black, que sí lo va a hacer para Blesa y que no lo va a hacer para Rato. ¿Cuáles son los elementos que hacen que para uno sí y para otro no? Ya sé que el otro día contábamos aquí que el uno la condena es de 4 años y algo, en el caso de Rato, y en el caso de Blesa es de 6 años y unos meses. Es verdad, pero bueno, esos son gradientes. En cualquier caso, lo extraño es que para uno haya peticiones de medidas cautelares excepcionales y para el otro no, que estiman los tribunales. Pues, Xavier, yo creo que esto es como cuando en el fútbol no se admite la posibilidad de repetición de las jugadas. Es decir, hay algo por ahí oculto en base a lo cual esta regulación anda muy difusa, pero no de ahora, de toda la vida. De toda la vida. Nadie sabe por qué a unos sí y otros no, porque la regulación es muy amplia. Yo creo que es verdad que se podría argumentar que tiene menos riesgo de fuga Rato que Blesa, porque es muy conocido, porque estuvo en el Fondo Monetario Internacional, pero en cualquier caso todo lo demás, pues capacidad para alterar pruebas muy parecidos. Para huir y tal, son bastante parecidos, sí. Deberían, sobre todo en este tema que tiene que ver con derechos fundamentales como la libertad, de estar especificado claramente, de tal manera que al juez se le corte el margen de actuación. En un Estado de Derecho, los políticos tienen que decidir las leyes y luego ya los jueces aplicarlas, pero si le da mucho margen a la aplicación de la ley, ¿qué es lo que pasa? Que los jueces es lo que hacen la ley, porque la ley lo permite en ese amplio margen que pueda contemplar, y en este caso se evidencia. Entiendo. Bueno, hablemos un poquito de los fiscales, que andan muy revueltos. Ya saben, a propósito del caso de Murcia, contábamos aquí el pasado viernes que el fiscal de Murcia, de Anticorrupción, después de haber sido relevado del cargo y sustituido por otro, porque llevaba así como la intemerata de años en la Fiscalía Anticorrupción, denuncia presiones y dice que poco más o menos que le han obligado a hacer cosas que él pues hubiera hecho de otro modo, cosas que parece que tienen que ver con este caso, cosas que parece que significan que si por él fuera hubiera pedido la imputación
de Pedro Antonio Sánchez, del presidente de Murcia. No ha sido así. El informe que un servidor ha tenido, permítame la inmodestia, la gentileza de leer para poder opinar luego de las cosas. Yo les he contado aquí que decía el informe de los fiscales que este hombre, el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ni contrató, ni pagó, ni ordenó contratar, ni ordenó pagar. Dicho esto, dejábamos un poco camino a la perplejidad el por qué seguía requiriendo su imputación el instructor del caso, que no es otro que Eloy Velasco, un hombre que tuvo tratos con el PP, políticamente hablando, que se marchó de la judicatura a la política y que volvió probablemente resabiado porque le pasó un poco lo que a Baltasar Garzón, que no le dieron en la política el cambio adecuadamente y las promesas se quedaron en nada, como se suele decir. Hoy hemos sabido, lo publica el diario El Mundo, que la fiscal que lo fue, general del Estado, Consuelo Madrigal, se marchó porque rechazaba las presiones del ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, a propósito de la sustitución del fiscal anticorrupción, del fiscal de la Audiencia Nacional y de una serie de fiscales importantes en las demarcaciones autonómicas. Esto es bastante extraordinario, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que en este país tenemos un concepto equivocado de la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano del Estado como otro cualquiera. No tiene mayor particularidad que la Policía, o que la Inspección de Trabajo, que la Abogacía del Estado. Son cuerpos exactamente iguales. Lo que pasa es que tenemos una idea derivada de las películas... Defensores de la legalidad, que ¿no? son defensores de la legalidad y por tanto deberían ser independientes y por tanto están blindados. Pero esto no es así. El Estatuto Jurídico del Ministerio Fiscal, insisto, es un cuerpo como otro cualquiera, de tal manera que el Ejecutivo tiene capacidad de nombrar a la cabeza y a partir de aquí la cabeza nombra los mandos intermedios y eso quiere decir que con 6, 7, 8, 10 nombramientos queda totalmente controlado absolutamente todo el rebaño, entre comillas, y con todos los respetos de la Fiscalía. Y si a alguno se les manda, se le cambia. Pues evidentemente se le cambia. Y ese es el modus operandi tradicional con la Fiscalía en nuestro país. Es totalmente de acuerdo. Además es ponerle paños calientes. Y luego a veces no se sabe si son decisiones políticas o a veces político-jurídicas. Es decir, no quiere decir que esté infundado el criterio del fiscal general del Estado sobre una fiscalía concreta o particular. No quiere decir ni mucho menos. Pero evidentemente este tipo de decisiones siempre tienen que ver con, bueno, pues... con algo extraño, difícilmente justificable. Sí. Ya. Bueno, me gustaría que escucharan ahora las manifestaciones que hace Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, a propósito de estas sentencias que hemos tenido en la pasada semana y que le han dado un vuelco a todo respecto al caso Urdangarín, respecto al caso de las tarjetas Black. ¿Escuchamos a Revilla? Voy a tratar de disimular un poco la perplejidad e indignación que me embargan. Quiero advertir a los poderes del Estado el cabreo y la desmoralización que embarga a una mayoría de los ciudadanos ante lo que ven y no entienden. En las últimas 24 horas han pasado cosas muy graves que afectan a un poder básico del Estado de Derecho, la justicia. Será todo legal y hay que acatarlo, pero no compartirlo necesariamente. 3 fiscales que estaban luchando denodadamente contra la corrupción han sido eliminados de sus puestos. Hace unas horas el duque libre y sin fianza, y para no incomodarle incluso le permiten que siga en Ginebra. Ya la sentencia ha creado una enorme alarma social. La pareja Urdangarín-Infanta saquearon, eso está probado, más de 9 millones de euros, 6 de esos millones procedentes del erario público, de comunidades autónomas, de ayuntamientos. La Infanta absuelta por ignorante. Al duque de 19 años que pedía el fiscal se lo han dejado en 6. Y ahora, cuando lo habitual en España es que con condenas de más de 5 años se ingrese en la cárcel, lo dejan libre y sin fianza. Alguien dijo que la justicia que no entiende el pueblo no es justicia. Yo esta justicia no la entiendo. Se está jugando con fuego. Bueno, yo no soy muy partidario de Revilla, me parece que en muchas cosas es un demagogo y un poco podemita y muy a su lucimiento personal. Pero en lo fundamental tengo que admitir que tiene razón. Hombre, él cuenta muchas cosas y evidentemente todo lo que dice parte tiene razón, claro. Lo que pasa es que lo remezcla todo con la sensación de que este país es un caos, es una anarquía. Yo creo que esto tampoco es así exactamente, pero hay que modificar muchas cosas, entre ellos gente como él, por las responsabilidades que ocupan, claro. ¿O qué pasa en su comunidad autónoma? ¿Que no nombra también a dedo a la gente? Vamos, me gustaría saberlo. Ya.
Bueno, oiga, la noticia del día, aparte de los errores de Warren Beatty en la feria, en la Festival de los Oscars, que han sido monumentales, bien, monumentales. El otro es Homs Superstar. Homs Superstar, que ha tenido hoy su gran martirologio. Ha venido con tres autobuses de CLA, que han venido con todo, uno de políticos, que estos dormían en hoteles de lujo. No sabemos quién los paga, si el déficit público catalán, todos los contribuyentes, si les ha dado alguna ayudita a las fundaciones de convergencia, si esto va a presupuestos porque lo ha supervisado Luis de Guindos o Cristóbal Montoro. La cuestión es, 3 autobuses de CLA acompañándole con una cajita de cartón recordando aquellas que pusieron también de cartón en el referéndum del 9N, que es lo que se sustancia. La justicia reclama a Homs porque Homs está aforado, es portavoz del grupo de lo que queda de convergencia.com y entonces como tal pues tiene la condición de imputado, razón por la que lo suyo tiene que llevarse en el Supremo con mayor tardanza que lo que llevan los tribunales ordinarios, aunque no exagerada. El Supremo le ha tomado declaración hoy. Se trataba de saber si se daba por vinculado con esas imputaciones de haber protegido, amparado, desarrollado, guiado, en fin, todo, y financiado ese referéndum ilegal por declaración del Tribunal Constitucional del 9N de hace, pues ahora 2 años para 3. Bien. Esto es lo que ha dado de sí la comparecencia de Homs, que luego pormenorizaremos, pero que ahora me interesa que vean el tumulto, cómo llegan todos ahí del brazo, como el cuadro de Novecento, al Supremo, acompañar al irredento independentista Homs, Jesucristo Superstar, a su martirologio, y le han dado el beso de Judas y le han dejado entrar para adentro, donde, por cierto, ha tenido, pues, por lo menos el detalle de reconocer que los hechos que se le imputan son ciertos, no lo vamos a negar, dice, son una obviedad, y de discutir al tribunal, eso sí, la legitimidad, discutirle al tribunal la capacidad de interpretar lo que fue o no fue delito. Él dice, lo que yo hice no fue delito. Bueno, vale, pues deje usted que los magistrados del Supremo lo analicen, lo vean y lo determinen. Vamos a ver lo sucedido con Homs en esta su jornada central, su entrada en el Monte Calvario. Es el camino de cerca de 1 kilómetro del diputado del Partido Democrático de Cataluña y ex conseller de Presidencia Francesc Homs hasta la vista en el Tribunal Supremo por desobedecer al Constitucional en la consulta soberanista del 9N. En el paseo le han acompañado el expresidente Artur Mas, que mañana declarará como testigo, la actual portavoz del gobierno catalán Neus Munté o el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Tardà. Francesc Homs es juzgado en el Supremo en Madrid porque es aforado y no en la Audiencia de Cataluña como Artur Mas. El tribunal debe decidir si Homs ha de ser inhabilitado para un cargo público por prevaricar en relación con la consulta. Es la petición del fiscal. La defensa dice que el Constitucional suspendió la consulta pero no advirtió del delito. El del gorrito era el cantante retirado Lluís Llach, que no se pierde una. Ha venido aquí a cantar el Segadors en la puerta del Supremo, lo cual tiene su coña, porque no sé qué versión habrán cantado, si la versión edulcorada que sirvió a Pujol durante tantos años, o la versión de las Juventudes de Convergencia, de Esquerra Republicana, de la CUP, etcétera, en la que hay un verso que dice: con la sangre de los castellanos haremos tinta roja, después de sacársela, obviamente. La sangre ya no la están sacando ya, yo creo que da para una fábrica de bolígrafos de tinta roja. Tratan de se refieren a algo violento, ¿no? Tratan de presionar las instituciones, lo que pasa es que yo creo que no les va a valer, por lo menos en este caso. Otra cosa es los instrumentos de presión que puedan hacer en su tierra, lógicamente, que ahí desde luego hemos visto a la fiscal. ¿Se acuerda usted cómo la trataban, la insultaban, la amedrantaban? En este caso, pues yo creo que no hay ningún problema. Ellos montan un pequeño círculo. Pero es curioso porque Homs ha reconocido dentro todos los hechos sobre los que versa esta acusación. Lo que pasa es que la calificación jurídica él entiende que no es la adecuada, porque por lo menos parece que debe darle un premio. Y luego, vamos a ver, Gallardo no es, se lo digo porque cuando ha entrado al tribunal, como hizo en su día Artur Mas, ha dicho que esto yo lo que he hecho ha sido intentar poner orden en un proceso que llevaban los voluntarios.
Nosotros nada. Hemos comprado 7.000 ordenadores portátiles que se han quedado en las escuelas para gestionar todo el traspase de datos, pero en realidad esto nosotros no lo llevamos. Lo que pasa es que esto es muy viejo. Él lo que viene a decir es que el nexo subjetivo de culpabilidad que exige toda acción penal él no la tiene. Es decir, que él simplemente lo que y lo ha reiterado es que la resolución del Tribunal Constitucional, Xavier, que no la entendía. Que no la entendía, que no sabía cómo cumplirla, por tanto quedó como paralizado, quedó mermado y a continuación se bloqueó y no hizo absolutamente nada y por tanto, oye, pobrecito, encima habría que darle explicaciones. Hubiera consultado al Consejo Consultivo o a la Secretaría de la Generalitat, que se lo hubieran contado estupendamente. Efectivamente, lo que no puede hacer es... La requisitoria de la sentencia del Supremo era suficientemente claro. Ese referéndum es ilegal. Pues ya sabes, si eres gobernante, cuando dicen ilegal, no te metas, ¿no? ¿Qué hizo él? Meterse. No solo meterse, sino amparar, proteger, encubrir, financiar de forma muy torticera. Abrir los colegios. Este impulso, claro. No, y sancionar a los funcionarios de enseñanza que no quisieron prestarse a esta martingala, pues los buscaron, los amenazaron. Y lo más importante, pagar todo ese proceso. Xavier, que esto cuesta dinero, las urnas, los voluntarios, todo esto cuesta dinero. Y él lo habilitó esos fondos. Por tanto, no puede alegar desconocimiento. Es una auténtica tomadura de pelo. Bueno, vamos a... ¿Cómo vamos de publicidad? Control. ¿Nos toca ir a publicidad? ¿No nos toca? ¿A qué hora nos toca? Ahora, pues vámonos ahora y a la vuelta desarrollamos todo lo que ha ido diciendo ante el Tribunal OMS. No se lo pierdan porque se van a divertir bastante. Volvemos en 5 minutos. Oh no, vaya rayadura. Y esta otra es peor. Cosas así suceden en cualquier momento. Arregla tú mismo esos antiestéticos arañazos. Es más fácil y más rápido que nunca con Renumax. Hola, soy Joe Fowler. Esta fórmula revolucionaria te ayudará a borrar rayaduras con solo aplicar el producto. ¡Increíble! Mira, una rascadura como esta cuesta mucho dinero, pero no con Renumax. Renumax no requiere pulido ni abrillantado. Solo aplícalo sobre la zona dañada y verás cómo desaparece en un momento. Es increíble. Estamos en un aparcamiento, lo que significa que hay rayaduras por todas partes. Vamos a hacer felices a algunas personas con Renumax. Disculpa. Hola, soy Joe Fowler. Hola, ¿qué tal? Te presento a todo el equipo de Renumax. Este producto elimina rayaduras como ningún otro. Veo que tienes un arañazo en la puerta. Pues sí. ¿Y por qué no lo has reparado? Es que no tengo tiempo, soy una mujer muy ocupada. ¿Tienes un par de minutos? Sí, vale. Podemos eliminarlo en un momento, ya lo verás. Renumax, fíjate bien, mira lo que hago y dime qué ves mientras voy aplicando Renumax sobre este arañazo. Sin esfuerzo, sin tener que dar brillo, sin lijar. Da igual el color de la pintura, el resultado será perfecto. ¿De verdad? Mira cómo desaparece. Sí. ¿Qué está pasando? La sustancia que has aplicado ya casi no se ve y el arañazo se está difuminando. Está desapareciendo, desapareciendo. ¿Dónde está el arañazo? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¿Para siempre? Para siempre, sí. Claro. Te irás de aquí con la puerta nueva. Aquí había una rascadura. Sí, aquí tenía una rascadura, pero ha desaparecido. Parece un parachoques nuevo. Es como si lo hubiera llevado al taller. Gracias. De nada. ¡Ha desaparecido! Sí. ¿Es una broma? No es broma. ¿Dónde está el arañazo? No está. He tenido que padecerlo un año entero. ¿Contenta? No puedo creerlo. Sí, gracias. Estamos aquí con Ryan. ¿Qué hay? Encantado de conocerte. Bien, Ryan es planchista. He traído mi coche para que veas unas marcas que tengo en el capó. Acompáñame. Muy bien, Ryan. Echa un vistazo a este desastre. Sí, ya lo veo. Mira esto, sí. Mira. Fíjate. Aplico Renumax sobre la zona dañada. ¿Solo harás eso? Solo eso. Solamente tengo que aplicarlo así. Tú te quedas un coche varios días y yo lo reparo en unos minutos. ¿Y así vas a arreglar el problema? Tú fíjate bien. Sin prisa pero sin pausa. Miles de micropartículas reparan y suavizan la superficie deteriorada, igual que haces tú con tu producto. Vaya. Las marcas desaparecen. ¿Qué te parece? Ha quedado como nuevo. Consigue ya tu Renumax y hazlo tú mismo rápida y fácilmente y con resultados profesionales. Haz tu pedido ya.
Oh no, vaya rayadura. Y esta otra es peor. Cosas así suceden en cualquier momento. Presentamos Renumax, el quitarrayas con el que ahorrarás dinero. Es la forma más fácil y rápida de eliminar rayaduras, arañazos y marcas. Aplica Renumax directamente sobre la superficie rayada y déjalo secar. El desperfecto desaparecerá en pocos minutos. Fíjate, incluso las extensas zonas rayadas no representan un problema para Renumax. Solo tienes que aplicar y dejar secar. Queda como nuevo. Renumax hace el trabajo por ti y proporciona brillo sin esfuerzo. El secreto es su fórmula patentada que rellena los surcos de las rayaduras con millones de micropartículas. Se seca en unos minutos, devuelve el brillo y ofrece protección durante años. Llévalo en tu coche y lo tendrás a mano cuando lo necesites. Es muy sencillo de usar. Lo aplico sobre el arañazo y mi coche vuelve a relucir. Renumax es ideal para cualquier tipo de vehículo y sobre cualquier color. Coches, camiones, embarcaciones, motocicletas, caravanas y más. Para Renumax, las rayaduras superficiales más extensas no son un problema. La cómoda esponja aplicadora de Renumax extiende el producto uniformemente, incluso sobre superficies curvas como las de los retrovisores. No hay que lustrar, no hay que pasar cera, solo se aplica y listo. Adquiere un envase de Renumax ahora mismo por el increíble precio que ves en pantalla. Pero espera, llama ahora y recibirás un segundo envase de Renumax a un precio excepcional. Y esto no es todo. Además te enviaremos nuestro Smart Polish gratis. Abrillanta y protege tu coche por dentro y por fuera con un solo producto. Tus asientos tendrán otro brillo y tu carrocería parecerá nueva. Y esto no termina aquí. También recibirás el Compact Car Bag gratis. Puedes enchufarlo en tu coche para su limpieza interior. Su boquilla especial te permitirá acceder a espacios entre asientos y espacios estrechos. Carback está valorado en 50 €, pero será tuyo gratis. Lo recibirás todo. 2 envases de Renumax con su esponja aplicadora, el Smart Polish y el Compact Carback por el precio excepcional que ves en pantalla. No esperes más. Pídelo ya. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Se acabó. Solo el 27 y el 28 rematamos las rebajas con descuentos adicionales y envío gratis. Llámanos o entre en la tienda en casa.es. Bueno, vamos a empezar con el martirologio de OMS Superstar que ha tenido lugar hoy en el Supremo, dentro y fuera. Hemos visto la parte fuera, vamos a ver ahora la parte dentro. Ya saben que la pregunta del día está ahí en pantalla, es si creen que OMS merece ser condenado. Veo que rabiosamente está ganando el sí, así es que me alegro mucho. Francamente, me alegro mucho. Vamos a escuchar a OMS cuando dice que la orden del Tribunal Constitucional para que no se celebrase el referéndum de las cajitas no era lo suficientemente clara. Literalmente ha dicho, no había forma humana de entenderla. Vamos a escucharlo. De momento deciden, por tanto, no suspender la consulta. Es que la consulta no se podía suspender porque primero, porque no era una consulta, yo lo dije manta veces en aquellos días, no se puede suspender aquello que no se hace. Entonces, fíjese que en su expresión, y lo pongo simplemente a modo de ejemplo, me pregunta, ¿ustedes no suspendieron la consulta? No, es que ya dijimos que la consulta estaba suspendida y no la hacíamos, y hacíamos un proceso participativo, es decir, hacíamos otra cosa con voluntarios, etcétera. Decidieron no suspender el proceso participativo. Es que no había forma humana de saber cuál era el alcance de la providencia, no había... No, perdón, sí. No había forma humana, leyendo además, como leí yo, porque era mi responsabilidad más que la de nadie, cuál era el razonamiento, porque tú lees, ¿no? Uno lee esta providencia que le llega y dice, bueno, y aquí exactamente qué es lo que debo de hacer y lo que no puedo hacer. Bueno, y quizá lo más interesante de la jornada ha sido un pique en el que OMS recriminaba al presidente de la sala que no le dejaba hablar del fiscal. Oiga, a ver si me deja terminar, que espera hacer las preguntas a que yo acabe. Y le han aclarado las cositas, pero bien aclaradas. Decía... No sé si se ha enterado. En mi casa me han enseñado, y el presidente del tribunal le dice, oiga, en su casa no sé, pero esto es el Tribunal Supremo, así es que aténgase a la pregunta del fiscal. Esto está bastante bien. En mi casa, y además intento practicarlo, me enseñaron que tenía uno que esperar que al otro acabara para que pudiera repreguntar. Y como que veo que en distintas preguntas se me está repreguntando cuando no he acabado mi intervención, y yo no quiero faltar a nadie el respeto. Me gustaría que se me tratara con el mismo respeto. Mire, esto no es su casa, esto es el Tribunal Supremo. Este acto no es un acto que se rija
por unas reglas que están al alcance de la Presidencia, de cualquiera de los miembros de la Sala. Son los artículos 688 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y siguientes los que regulan la escenografía de este acto. Bueno, quizás lo más interesante es que OMS le ha dicho al tribunal, oiga, miren, yo la verdad es que lo volvería a hacer después de conocer la doctrina del Tribunal Constitucional. Entonces, digo yo, tendrá poca importancia el que no lo hayas entendido. Si es que es un merluzo importante este OMS, de verdad. Será superstar, pero aquí poco, poquito. Hombre, dice cosas que no se sostienen. Primero dice que es un acto negativo la celebración de un referéndum. Efectivamente, los actos negativos no se pueden suspender por propia naturaleza. Pero oiga, ¿alguien se cree que es un acto negativo la convocatoria, que es un acto proactivo por definición? Es totalmente absurdo lo que dice. Otra cosa absurda lo que dice es que pretendía, digamos, explayarse sin límite de tiempo y contestar lo que le diera la gana. Pues no. Si este señor tiene que contestar estrictamente lo que le preguntan, y si no, será dado por confeso, que es lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es lo que le ha recordado el presidente del Tribunal Supremo, que yo entiendo que OMS tendría que saber, hombre, en calidad de qué va y exactamente qué es lo que tiene que declarar. Por si les queda alguna duda, que conociendo ahora la doctrina del Constitucional y después de habérsela aclarado alguna vez, pues lo volvería a hacer igual. Bueno, eso es increíble. Eso es increíble. Vamos a verlo. ¿Hubiera vuelto a hacerlo si hubiera sabido esa doctrina del Tribunal Constitucional? Absolutamente. Si yo lo hubiera vuelto a hacer, de hecho también ustedes me han dado luz a cómo hacer las cosas en su resolución de archivo de la denuncia que les presenté, porque ustedes admiten que el Gobierno de España incumple sucesivas sentencias, pero que como no hace nada para incumplirlas, pues entonces no es motivo de presentar una querella, que es una argumentación que yo me la voy a guardar y la voy a utilizar en los próximos tiempos, ¿no? Que me parece realmente interesante. Pues lo mismo le diría, si vale este argumento para el Gobierno de España, valdrá para el Gobierno de la Generalitat o las instituciones catalanas. Si no, vamos, sería un trato desigual, ¿no? O sea, él no está pensando que le van a inhabilitar por 9 o por 7 o por 5 años, no. Él dice que se guarda el argumento para utilizarlo pasado mañana, ¿no? Que lo utilice, en eso lleva razón. Si alguien incumple el Tribunal Constitucional, debe estar sentado exactamente donde está él. En eso lleva razón. Le vamos a dar la razón en esto al señor OMS. Conste que cuando se suelta la melena, Quico OMS es cuando habla en catalán, no cuando habla ante la sala, sino cuando habla ante los medios de comunicación y en catalán. Yo me he permitido la pequeñísima libertad de traducírselo para que no tengan que hacer el esfuerzo de atender demasiado o de agudizar el oído para tratar de entenderle en su lengua. Vamos a ver cómo interpreta él esto. Según él, ya se lo adelanto, si el Estado español le procesa es porque el Estado español no existe. Es todo lo contrario de lo que en realidad pasa. Pero bueno, vamos a oírlo de sus labios. Com me l'imaginava, no hi ha hagut cap sorpresa. S'ha sentit satisfet amb la seva argumentació? S'ha sentit còmode? Jo dir que m'he sentit satisfet amb la meva argumentació em semblaria indecorós, no? No, ja dic, el que tenia previst és el que hi ha hagut. Gràcies, per l'interès. Bueno, aquí hemos tenido un pequeño fallo. Yo les tenía reservada una audición, que no una visión, de lo que dice OMS, ya lo han oído, intentando sacar pecho. Vamos ahora sí con la audición que les he traducido para que no tengan que hacer esfuerzo. Hay una respuesta penal delante de un proceso, reitero, cívico, democrático y pacífico de la máxima magistratura del Estado español, que es el Tribunal Supremo. Es el fin del Estado español. El Estado español, ante un proceso, reitero, democrático, pacífico, positivo y propositivo, ha de acabar respondiendo por la vía penal. Es que el Estado español se ha perdido. Bueno, o sea que está apocalíptico, que el Estado español se ha perdido, que el Estado español no existe, porque ha decidido el Estado español respetar su derecho, su aforamiento, le va a dejar que vaya Artur Mas mañana a declarar como testigo en este procedimiento, en fin, le damos las generales de la ley, como se suele decir, ¿no? Y luego ha agradecido, bueno, hemos visto cómo agradecía las muestras de apoyo, y ahora quiero que escuchen a Mas. Este viene a Madrid y habla en español, lo cual yo se lo agradezco porque así no lo tenemos que traducir. Viene a decir lo mismo que OMS, solo que pues con algo más de energía. Confianza total en estas personas, en que han hecho correctamente el trabajo y sobre todo en que son intachables desde el punto de vista personal. No hay razón jurídica. Esa es una operación de Estado, un juicio de Estado con una carga política tremenda para hacernos pagar que pusiéramos las urnas y dejáramos votar a la gente. A mí, me da la impresión, eso junto con otras cosas que le comentaba antes,
me da la impresión de que la democracia española está llena de grietas y de moho. De grietas y de moho. Vaya, tremendo, tremendo. Eso... Pero como todo se hace públicamente no importa, porque ese es el gran argumento de OMS. Todo se hizo con luz y taquígrafos y por lo tanto no creo que por eso dice se pueda haber cometido ningún delito. ¿Escuchamos a OMS? Cuando ocultaban, que utilizaban astucias, ¿fueron públicas estas acciones, señor? Absolutamente todas. A mí me sorprendió leer en el texto de la acusación precisamente esto que usted menciona, ¿no? De como si estuviéramos encubriendo, vamos, ni encubrimos nada. De hecho, era público y notorio lo que se hacía para cualquier observador. Y lo he dicho antes, es que en todo momento lo que hicimos fue público. A mí me sorprende, ¿no? Ya entiendo que con el paso del tiempo ahora pues haya el interés de intentar presentar todo aquello, ¿no? Como una especie de casi conspiración. Bueno, a lo importante, la Sala se ha vuelto a negar hoy a que Mariano Rajoy declare como testigo en este proceso contra OMS. Los escuchamos. La que se refiere a la pertinencia de la presencia del presidente del Gobierno, ministro de Justicia, anterior fiscal general del Estado y el presidente del Tribunal Constitucional, ahora cobra pleno sentido lo que indicábamos en ese auto. No forma parte del objeto de esta causa traer a colación cuáles son las valoraciones políticas o incluso el fundamento o la opinión institucional de algunos de los dirigentes del Ministerio Público o de quien preside el Tribunal Constitucional acerca de los hechos que se están aquí enjuiciando. Sí, pero además hay otro hecho, una cosa clara, si es que si el propio OMS ha reconocido los hechos, ¿para qué va a venir el señor presidente del Gobierno y nadie? Otra cosa es la calificación de los mismos que den, pero claro, están todos reconocidos por el propio OMS. La enjundia del procedimiento a la que él dice que lo reconozco y es una obviedad que no vamos a perder el tiempo en discutir, pues oye, ya está. Ya le podrían haber dicho, pues chao, chao, hasta luego, no hacía falta en los autobuses ni los tíos con la urna de cartón. Bueno, Mariano Rajoy ha hecho declaraciones también en torno a lo que ha pasado en el Supremo hoy con Francesc Homs. Le oímos. Pues yo espero que las cosas se produzcan con normalidad, ¿no? El señor Homs es una persona para la cual el Tribunal Supremo pidió un suplicatorio a las Cortes Generales, las Cortes Generales le dieron el suplicatorio y ahora hay un juicio. El señor Homs está sometido a la ley como estamos sometidos a la ley los 46 millones de españoles. Lo único que espero es que se produzca una situación de normalidad, que el señor Homs se defienda, tiene perfecto derecho a hacerlo y que el Tribunal Supremo haga justicia a su leal saber y entender. Y yo desde luego acataré y respetaré, como hago siempre, las decisiones del Tribunal Supremo, sean la que sean y me parezcan más acertadas o menos. Otro que no se ha enterado muy normal no es, ¿no? De que los indepes no tienen la división del Estado en tres poderes suficientemente clara. No, está claro. Y que, bueno, bien, cada uno enfoca esto como le parece. Don Mariano Rajoy ha decidido optar por la elegancia, pero yo creo que aquí va a llegar un día en que va a tener que descararse sí o también. Pero bueno, oye, cada uno en lo suyo. Quien me ha sorprendido verdaderamente hoy, don Alberto, es Inés Arrimadas. Me ha sorprendido porque ella hace un diagnóstico como líder político de Ciudadanos de lo que debe hacer el Gobierno para reducir para aplacar la posición de los independentistas. Y el discurso que hace sería el de un nacionalista moderado, que hagan el corredor del Mediterráneo, que hagan las inversiones de no sé qué, que traigan aquí no sé qué cosas, estas artimañas para que se sientan valorados, queridos y tenidos en cuenta los líderes políticos catalanes. Escuchamos a Arrimadas porque yo creo que esta no es la posición tradicional de Ciudadanos el día que se está judicializando aquello del 9 de noviembre asunto contra el que pusieron pies en pared y que ahora defienden poquito. Ahora lo que falta, que es para mí lo más importante, es la concreción de esas medidas y esas reformas. Si el Gobierno de España es proactivo y cumple con muchas de las cosas que están en el acuerdo y habla de infraestructuras, de corredor mediterráneo, pone un calendario para rodalías, afronta la reforma del sistema de financiación, si hacemos todo esto, evidentemente la justicia tendrá que actuar por su parte como ante cualquier ciudadano, pero desde la política podremos poner una solución encima de la mesa. Hombre, no me parece, francamente. Yo creo que esto desvía la atención. Estos temas están muy bien, pero no es hoy el día.
Hoy el día es de hablar de ONS. Ni hoy ni nunca, porque yo le quiero recordar aquí... Miren, hubo un momento, que se acordarán muchos de ustedes, cuando las Olimpiadas fueron para Barcelona en el 92. Hubo un momento esplendoroso para toda España, valga decirlo, en el que Cataluña estuvo rayando a gran altura. Pero los dirigentes políticos, entonces mega minoritarios del independentismo, entre los cuales estaban los hijos de Pujol, lo que hicieron fue pitar al rey el día de la inauguración del Estadio Olímpico de Montjuïc. Lo que hicieron fue llevar pancartas de Freedom for Catalonia, aprovechando el altavoz de las Olimpiadas que financiamos todos los españoles, cuidado, no solo los catalanes, para utilizarlo como un cajón de resonancia de sus aspiraciones entonces muy minoritarias de independentismo. Nadie fue detenido, ninguno de los hijos de Pujol. Bueno, o a lo mejor lo fue, pero solo un ratito, porque lo pusieron en libertad enseguida, porque se pretendía siempre lo mismo, no buscar el enfrentamiento. Bueno, pues esos lodos han traído estas aguas tan contaminadas que no se pueden beber, como las de Santiago de Chile que les contaba yo al principio. Bien. Sí, aparte de una situación judicial como la que acontece, hablar de temas políticos puede ser o no procedente, pero de algún modo ensucia, desvirtúa la cuestión. No es el momento de hablar, a mi modo de ver, de estos temas. Se pueden dejar aparcados otro día, porque claro, si estamos hablando de la responsabilidad penal de ONS más la que pueda venir, que no procede hablar de este tipo de temas como para amortiguar o atenuar este golpe, ¿no? Es como dar la razón al gran argumento del nacionalismo radical en Cataluña. El Estado español no invierte aquí, el Estado español nos está traicionando, nos roba y luego no invierte aquí. Bueno, pues en el fondo, si cogen el argumento, y en esto son especialistas los indepes, y le dan la vuelta como a los calcetines sudados, pues verán que el argumento es: tienen que traer más dinero y ya nos callamos, porque con más dinero esto se acallará. Y yo creo que se equivoca, y ella lo conoce muy bien. Así es que hombre, me da la esa sensación... es la táctica durante 35 años. Lo que hemos ido es darle de comer al león, al tigre. No entiendo a qué viene que la líder de Ciudadanos allí se venga a este argumento que por viejo aburre y que se ha demostrado 1000 veces que es incorrecto, que no soluciona lo fundamental. Bueno, vamos ahora a otra perla, que es lo dicho por Andrea Levy, la portavoz de la ejecutiva del Partido Popular, hablando sobre Cataluña. Yo veo mucho victimismo por parte de los políticos independentistas para intentar ocultar sus debilidades, porque saben que el proceso independentista está llegando a su fin y vamos a estar dispuestos a abrir todas las conversaciones, todos los diálogos y todas las negociaciones. Pero negociar no es hablar de algo ilegal. Muy extendida, que hay que darles una salida, que se merece una salida. Pero hombre, eso es tanto como afirmar como que lo que han venido haciendo les va a conducir a algo positivo. Esto es inaceptable a mi modo de ver. ¿Por qué hay que darles una salida a estos señores? ¿Van desbocando un tren? ¿Quién ha encendido ese tren? ¿Quién lo ha puesto en funcionamiento? Pues tendrán que asumir las consecuencias. Es que yo lo de este país no lo puedo entender. Sí. Es como si, de algún modo, el que ha incendiado el bosque, encima, bueno, pues hay que darle un premio y hacerle bombero de cara a un futuro para que tenga una profesión. Pobrecito, es absurdo, pobrecito. Pobrecito, sí. Sí. Y olvidar inmediatamente que haya quemado algo. Eso también es muy importante. Bueno, hoy el portavoz del PP, Fernando Martínez Maillo, decía que tiene la sensación de que los independentistas catalanes, es normal que parece que se va dando cuenta de algo, han subido un escalón esa escalada de amenaza a la segregación de lo que es la unidad de España. Asistimos también y observamos una cierta escalada verbal del independentismo, de los partidos independentistas catalanes o algunos líderes del independentismo catalán. Creemos que bastante exagerado, cuando no utilizando expresiones radicales, y sí que le puedo decir que nosotros, el Partido Popular, en esta trampa no vamos a caer. Yo creo que esa escalada verbal es una muestra de debilidad y de flaqueza, quizás un tanto a la desesperada, buscando un victimismo oportunista, pero la realidad es que lo que no va a ninguna parte no avanza. Y es evidente que el proceso independentista no va a ninguna parte y, por lo tanto, no avanza, sino que cada vez está más debilitado. Y al final, pues vencerá, como hemos dicho antes, pues el conjunto de los ciudadanos y el Estado de Derecho. Siempre teniendo en cuenta que el Gobierno del Partido Popular va a tender la mano siempre,
para resolver los problemas del día a día del conjunto de los ciudadanos de Cataluña. Nuestra actitud de diálogo es permanente con el Gobierno de la Generalitat, con las autoridades del Estado que hay en Cataluña, por supuesto, pero que desde luego nosotros no vamos a negociar ni vamos a hablar, y da igual el formato, si es público, si es privado, si es medio pensionista, si es secreto, como sea, da igual, lo importante es el contenido, y el contenido es siempre el mismo. Hablaremos de aquellas cuestiones que afectan a los ciudadanos, hablaremos de todo lo que tenga que ver con beneficiar al conjunto de los ciudadanos de Cataluña igual que el resto de España en temas como sanidad, educación, servicios sociales, infraestructuras, todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida, pero no vamos a hablar de referéndum. Bueno, pues eso. Manzanas traigo, ¿no? El argumentario coincide, este es más extendido, la versión reducida la daba Andrea Levy. No vamos a hablar de referéndum, pero estamos dispuestos a hablar de cualquier cosa, en fin, de hacer todo tipo de reverencias al régimen secesionista catalán. Por cierto, punto y aparte, este fin de semana han aparecido interesantísimas revelaciones de un caso que estaba bajo secreto sumarial, es el caso del 3%. El caso del 3%, en su último coletazo se llevó una docena de personas a la cárcel del puerto de Barcelona. Arranca con una denuncia de una señora que acaba de fallecer con 56 años de cárcel, se llama Gasull, se apellida Gasull, es de Esquerra, y esta, que era concejal del Ayuntamiento del Vendrell, dijo: oiga, pero si aquí estamos pagando unas comisiones por las obras que estamos encargando, ¿esto qué es? Y entonces levantó el pastel con gran aplauso de su líder, Oriol Junqueras. Cuando llegó el momento en el que Oriol Junqueras se dejó seducir para integrar aquella formación que pedía el voto al independentismo radical con Artur Mas, resultó que el partido le perdió la confianza a la señora Gasull. Sí. Primero la echaron como concejal del ayuntamiento, luego la echaron del partido, y al final me confesaba un día aquí en una entrevista que no la hablaban en la panadería. Esta señora, la señora Gasull, ha fallecido víctima de un cáncer y seguramente viendo horripilada cómo se trataba de cubrir las andanzas de las fundaciones de Convergencia. Las andanzas de un tío, Andreu Viloca, que es el tesorero de Convergencia, a la vez que el gestor máximo de las dos fundaciones con las que hacen el chiqui-walkie de financiar ilegalmente al partido, de la forma más verdulera, ordinaria, cutre, salchichera que se puedan imaginar. Yo te doy obras y tú por detrás me devuelves la pasta. Sí. Lo mismo que lo del caso Palau, del que luego les hablaré un poquito. Pero bueno, aquí hay empresas distintas, unas más grandes, otras más pequeñas, que demuestran que hasta el último minuto en el que Artur Mas fue presidente de la Generalitat, ellos seguían exigiendo la pasta, la coima, la comisión, el cobro del 3% más un bonus, y en muchos casos con un modelo formato que permitía que los paganinis les dieran el dinero por anticipado. Sí, este es un caso, Javier, que lo veo de corrupción cuantitativa, por lo extendida que es, pero también de corrupción cualitativa, porque a mí no deja de sorprenderme que una administración se comprometa con un empresario a darle un contrato y a continuación todos los instrumentos de esa administración concluyan en que hay que darle ese contrato a ese señor. Entonces, ¿para qué sirven las mesas de contratación? ¿Para qué sirven los organismos informantes, los técnicos? Todo eso no vale para nada. Entonces, ¿para qué lo pagamos? Porque se supone que esa gente se paga para que, dentro de las ofertas que surgen en una licitación, se escoja la que más le interesa a la administración y a sus ciudadanos, a lo público, en definitiva. Y aquí, por lo que estamos viendo, es un caso también de corrupción cualitativa, es decir, metida muy dentro, porque da igual la oferta que proporcionaran, sino siempre salía adjudicatario este señor que pagaba, y por tanto da la sensación que lo más importante era tener ese enlace, ese hombre, ese conseguidor que vinculara a la administración con el contratista, y luego ya da igual el proyecto, da igual los arquitectos, da igual los ingenieros, da igual absolutamente todo. Por tanto, es un caso de corrupción cualitativa que afecta al tuétano de la propia administración en la que estaba metida. Han aparecido algunos papeles comprometedores que demuestran que Artur Mas conocía perfectamente cómo funcionaba el engranaje sórdido y grasiento de las finanzas de Convergencia, las ilegales y las legales, y también ha aparecido documentación según la cual un despacho de abogados que actuaba como consultor de estas fundaciones les había desaconsejado que hicieran las cosas como las hacían. Sin embargo, pues no fueron tenidos en consideración.
ellos han seguido haciendo lo mismo y contabilizando incorrectamente las donaciones, las cuotas de los militantes, algunas de ellas un tanto sospechosas, todo esto pues escondido bajo la mesa, en manos las fundaciones del mismo personaje. Esto ayuda mucho, porque si el jefe de tu financiación ilegal es el jefe de tu financiación ilegal, fenomenal, pues, oye, ya está, se remezcla el tema, claro. No cabe duda de que no se equivocará, lo hace en la misma mano, pues entonces tal, divino. Por cierto, el miércoles va a empezar el juicio del Palau de la Música Catalana. El Palau de la Música Catalana es una joya del noucentisme, el templo de la música clásica en Barcelona y del canto coral y de tantas cosas, ¿verdad? Estaba en manos de un señor, Félix Millet, que ahora tiene más de 80 años, que está un poco gastado de salud, que se ha presentado al tribunal con una silla de ruedas, que dice que está hecho una porquería y que no esperaba que esto durase 8 años. Oiga, señor, pero si esto lo han hecho para salvarle a usted el trasero, si los 8 años son inexplicables y para lo que sirven es para que se muera alguien y le cuelguen el marrón, el mochuelo, que tenga enfermedades, o para que, en fin, no sé qué, descarrile o desaparezca la empresa que, o se muera el testigo cual, de esto sabemos todos ya demasiado. El miércoles empieza el juicio, la vista oral del juicio contra Félix Millet, que es un saqueador confeso. De la administración y de su consuegro, no se olvide usted, Xavier, que eso fue muy bueno, eso saqueando a su consuegro la parte la boda que le tocaba a él de la boda de su hija con dinero de lo que recibía el partido. Y reclamarla a su consuegro y luego cobrarlo por otro lado, claro, lo cobraba doble. La mitad, yo lo pago entero de aquí y luego me devuelves bajo la mesa la otra mitad. Exacto. Bueno, tremendo. Sí, pero parece que el miércoles se va a ver todo de una vez por todas. Parece que el 3% se han reído mucho en Fiscalía con este caso Palau. ¿Por qué? Será que porque una de las empresas beneficiarias, que se llama Ferrovial, es una empresa bien importante del mundo de la construcción, pues en un Excel los fiscales casaban las obras concedidas por la Generalitat con las fechas y el importe del 3% que se ingresaba en las fundaciones de convergencia. No me digan que no es bonito, es una preciosidad, es un caso de relojería, nada, clean. Sí, tú me das, sospechoso, por lo menos. Es el dous desde los romanos. Exacto. Tú me das para que yo te dé. Pues ahí va, pim, pam. Y así se hicieron como un reloj, cantidad ingente de obras importantes, de las gordas, de lo que ha sido pues el gobernar Cataluña en los últimos 35 años, ¿no? Autopistas, de todo, remodelaciones de puertos, de aeropuertos. Bueno, y eso, Xavier, al margen de las subvenciones, entre comillas, legales que se dan a instituciones para fomentar todo lo que es este movimiento secesionista, porque hay que recordar que al margen de esas maniobras, vamos a llamarlas ilegales, al margen totalmente de la ley, no está previsto en la ley esos porcentajes para el partido, evidentemente, con la calificación jurídica que en su día se les dé, pero al margen de eso, ¿cuánto dinero, ya no el 3%, cuánto dinero se da a determinadas fundaciones, instituciones, asociaciones, lo que ustedes quieran, para fomentar ese caldo de cultivo que han sufrido todos ustedes, algunos más que otros? Luego unas fundaciones que tienen un régimen especial que es una maravilla. Hombre, se les otorga una condición de privilegio respecto a una sociedad. Por ejemplo, sus cuentas no pueden ser oteadas, están en un registro inabordable para el ciudadano mortal. Son black total. Segundo, hombre, fiscalmente pues tienen unos privilegios de pagar muy poquitos impuestos o casi ninguno. Tercero, es que se les presupone que aportan un bien a la sociedad, es que se les presupone que significan algo sin ánimo de lucro. No. Siempre que hay un caso de corrupción aparece alguna fundación. Ya sería hora de corregir el tiro, de legislar distinto la situación de estos instrumentos. No, porque son pantallas, Xavier, se convierten en pantallas. Primero, la fundación no puede tener ánimo de lucro, pero sus dirigentes sí que lo tienen, porque buenos sueldos se llevan. Pero luego muchas veces la administración no puede dar una subvención directamente a determinadas personas. ¿Qué es lo que hace? Se lo da la subvención, y luego ya la subvención dispone. Entonces, muchas veces este tipo de instituciones se convierten en pantalla. Por supuesto. Y van en dos estadios, por así decirlo. Pantalla sine qua non. Es decir, sin esa pantalla esto no podría funcionar de este modo. ¿Y luego qué hacen las fundaciones? Pues encubren gastos
repugnantes, hacen porquerías, como dice este Félix Millet. Y luego ejercen como el típico testaferro, es decir, el que da el dinero inicialmente se cubre la responsabilidad y dice, no, esto era cosa de la fundación. Entonces, ¿realmente qué es lo que hacen las fundaciones? Asumir la responsabilidad que pueda derivarse de algún ilícito de ese segundo estadio en el cual colocan el dinero, ¿no? Y esto es como típico de testaferro. Le han dado muy mal pago a esta sociedad española, que fue muy indulgente con ellas, que fue muy cariñosa con ellas, que esperaba mucho de ellas, y que no hay caso basurero de estos de corrupción con la política en el que no aparezcan 8 o 10 o 12 fundaciones que sirven para esquilmar a la sociedad y para repartirse el botín de esa esquilma, nada más. Sí, en ese sentido hay muchas organizaciones no gubernamentales en España que a mí me hace mucha gracia, porque no gubernamentales en Estados Unidos y donde se crearon significa que no reciben nada de lo público, que no tienen ningún tipo de vinculación. Aquí me cuesta identificar una llamada ONG que no tenga algún tipo de subvención o algún tipo de prebenda pública con que mantenerse. Por tanto, ¿de qué no gubernamental? Si depende de manera directa, todos sus fondos, todos sus activos son generados para la administración. Y claro, lógicamente la administración, cuando da un determinado dinero, posteriormente exige. Esto es normal, ¿no? Bueno, me parece bochornoso que luego sea el de la fundación o las fundaciones, porque eran dos del Palau de la Música, Félix Millet, el que diga que él no esperaba que esto tardase 8 años. Vamos a ver, señor mío, que han estado sus abogados y los del resto tratando de impedir que se llegara a esta situación feliz de que se abra juicio oral el próximo miércoles. Ahora, eso sí, es un macrojuicio, ¿eh? 150 testigos, no sé cuántos los peritajes, los expertos llamados a declarar, los testigos, un show que va a durar 4 meses, más luego un par para redactar la sentencia. O sea que por Navidad sabremos si tiene que ir a la cárcel o no Félix Millet. Él dice que no es quien para decidir eso, para proponer alguna solución, pero cree que el tiempo transcurrido ha mermado su salud y entonces ha ido muy lastimero con las sillas de ruedas para aquí y para allá. Y lo penoso, Xavier, un yate fantástico. Lo penoso, Xavier, es que los hechos que va a declarar en su caso probado la sentencia van a ser lo que se sabía hace 7 o 8 años. Igual que el caso de Urdangarín y otro más. Entonces, bueno, ¿qué hemos estado haciendo durante todo este tiempo? Pues por supuesto, lo mismo siempre. Claro, lo mismo siempre. Dándole vueltas. Dándole vueltas a la troca. Por cierto, en esto sí que ha acertado un poco más. El discurso de la corrupción política todavía lo tiene algo presente. De la corrupción moral no tanto, pero el de la política sí. Me refiero a Inés Arrimadas. Vamos a escuchar unas declaraciones suyas hablando del 3% y la cúpula de Convergencia. Yo lo que me pregunto es ¿qué habrán hecho los señores de la cúpula de Convergencia durante todo este tiempo? ¿Qué sensación de impunidad tienen que tener sin que les pase nada para que organicen una consulta de independencia, se gasten 13 millones de euros de todos los catalanes, lo hagan en colegios públicos y se piensen que no les iba a pasar nada, que no iban a tener que ir a declarar ante un juez el por qué habían hecho esto? 12 millones se gastaron en el referéndum del 9N y, por ejemplo, compraron 7.000 ordenadores portátiles para recontar los votos. A lo grande, no pasa nada, luego pagamos todos los españoles. Nos vamos a publicidad cuando queráis y luego continuamos. Volvemos en 6 minutos. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido 2 cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin.
Siento el soporte en los hombros y en la espalda. Noto cómo empuja los hombros hacia atrás. No voy encorvada. De hecho, ahora me cuesta hacer este gesto. Sabemos que no es fácil recordar que hay que enderezar la espalda. Ahora hay una manera simple y efectiva que no permitirá que te olvides. Y como resultado, tu columna estará perfectamente alineada. Te pondrás de pie sin perder la verticalidad y caminarás erguido. Presentamos Comfortis Posture, el cómodo y ligero soporte que alinea tu espalda, hombros y cuello. Coloca los tirantes sobre tus hombros y usa su cierre de hebilla sobre el abdomen para que quede sujeto. Verás y sentirás la diferencia inmediatamente. Comfortis Posture empuja tus hombros automáticamente hacia atrás para que adoptes una posición correcta y para que no vayas encorvado por la vida. Caminarás más erguido y tu postura cambiará inmediatamente. Probamos Comfortis Posture de forma aleatoria con personas que no conocieran este producto. Fuimos a un centro comercial en las afueras de Las Vegas para recoger opiniones. Pusimos un espejo y dejamos que la gente juzgara por sí misma si Comfortis Posture mejoraba su postura. Siento el soporte en los hombros y en la espalda. Noto cómo empuja los hombros hacia atrás. Es un soporte que alinea mi espalda. No voy encorvada. De hecho, ahora me cuesta hacer este gesto. Corrige la posición de los hombros, los endereza para que la postura sea correcta. Pues me gusta mucho porque no tengo que pensar en ponerme recta. Realmente lo hace por mí, así que puedo hacer lo que quiera. Y es algo muy natural, no hago ningún esfuerzo. Comfortis Posture empuja los hombros hacia atrás, hacia la posición correcta para evitar el encorvamiento. Con Comfortis Posture no importa si te olvidas, siempre estarás en la posición correcta, ni siquiera piensas en ello. Con una buena postura te verás más alta, más delgada, más joven y más segura. Comfortis Posture es una forma fácil, simple y económica de fortalecer el torso. Ahora que llevo Comfortis Posture, he observado que cuando conduzco me siento mucho más cómoda. Ahora salgo con el coche tranquilamente. Estoy convencida, Comfortis Posture es un buen producto. Da soporte a mi columna y mantengo la postura aunque trabaje muchas horas. Comfortis Posture es lo que necesitas. Te gustará tanto que te sentirás más cómodo llevándolo puesto que sin él. Con Comfortis Posture automáticamente te pondrás de pie y te sentarás más recto. Te sentirás más alta, te verás más delgada, tendrás una apariencia más segura y te lo digo de nuevo sin ninguna complicación. Resuelve ahora tus problemas de postura y por un precio mínimo. Esto es Comfortis Posture. Haz tu pedido ahora mismo. Sabemos que no es fácil recordar que hay que enderezar la espalda. Ahora hay una manera simple y efectiva que no permitirá que te olvides y como resultado tu columna estará perfectamente alineada. Te pondrás de pie sin perder la verticalidad y caminarás erguido. Presentamos Comfortis Posture, el cómodo y ligero soporte que alinea tu espalda, hombros y cuello. Coloca los tirantes sobre tus hombros y usa su cierre de hebilla sobre el abdomen para que quede sujeto. Verás y sentirás la diferencia inmediatamente. Comfortis Posture es ajustable, se amolda perfectamente a tu cuerpo. Lo puedes utilizar en el trabajo, en tu casa, en el coche, durante largos viajes o donde tú quieras. Y lo puedes llevar debajo de la ropa, así nadie sabrá que lo llevas puesto. Comfortis Posture empuja tus hombros automáticamente hacia atrás para que adoptes una posición correcta y para que no vayas encorvado por la vida. Caminarás más erguido y tu postura cambiará inmediatamente. Puedes usar Comfortis Posture tanto como quieras. Guiará a la musculatura de tu espalda de forma que puedas mantener una posición erguida sin mucho esfuerzo. Comfortis Posture es ajustable, se amolda perfectamente a tu cuerpo. Lo puedes utilizar en el trabajo, en tu casa, en el coche, durante largos viajes o donde tú quieras. Y lo puedes llevar debajo de la ropa, así nadie sabrá que lo llevas puesto. Ahora verás qué sencillo es mejorar tu postura y alinear tu espalda, hombros y cuello. Descubre Comfortis Posture. Comfortis Posture puede ser tuyo por el precio que ves en pantalla. Eso es todo lo que pagarás hoy por Comfortis Posture. Pero espera un segundo, si llamas añadiremos otra unidad Comfortis Posture con un descuento sensacional. Llévate 2 soportes Comfortis Posture por el precio que ves en pantalla. Es una oferta demasiado buena para dejarla pasar. Esta es la respuesta a tus problemas de postura y la mejor oportunidad de relajar tu espalda, cuello y hombros de una vez por todas. Es hora de llevar Comfortis Posture. Llámanos. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. ¡Se acabó! Solo el 27 y el 28 rematamos las rebajas con descuentos adicionales y envío gratis. Llámanos o entra en la tienda en casa.es.
Don Alberto Serrano, vamos a dejar de lado un poco la cosa catalana y la cosa del martirologio de Artur Mas, de Artur Mas también, pero sobre todo el de Francesc Homs. Hoy ahí está la encuesta del programa y está claro que para los espectadores del mismo, pues Homs merece ser condenado a inhabilitación. Claro, claro. En fin, no va a ir a la cárcel ni nada por el estilo, es inhabilitarle, tampoco la política se va a resentir grandemente, ¿no? Bueno, pero es igual. Ya veremos qué acaba diciendo la justicia. Es un test interesante. Si la pasada semana tuvimos el test Urdangarín y el test de las tarjetas Black, esta semana no, dentro de lo que dure esto, que se acabará enseguida, y luego la correspondiente sentencia, que se demorará pues 15 días o 3 semanas, o lo que convenga. Pero estamos a punto de saber si aquí hay cuajo o no hay cuajo y los tribunales se ablandan o no se ablandan. Los tribunales catalanes, ya les adelanto, esto es una marrullería, pero como me los conozco más que si los hubiera parido, la voy a confesar. El Tribunal de Cataluña, que es el que tiene que juzgar a Mas, que es el rey del tablero de ajedrez del independentismo, más a las dos alfiles que son Neus Munté, Joana Ortega y la otra Carme Forcadell, pues entonces ha decidido el wait and see. Oye, que pase delante el Supremo, y cuando el Supremo haga saber cuál es la condena que le practica a Homs, pues nosotros ya comunicaremos lo que a nosotros nos ha parecido todo esto. A ver, claro, con la fiscal amenazada, miles y miles de gente allí gritándoles cosas y tal, pues tampoco tiene por qué significarse el Tribunal Superior de Justicia. Y el que no está amenazado es porque es de la cuerda, se supone, ¿no? Efectivamente. Entonces ellos deben pensar, oye, ¿el gobierno podía haber hecho algo para que no se celebrase esto? Dice, sí. ¿El Constitucional podía haber hecho algo más explícito para impedirlo? Dice, también. Y entonces, ahora somos nosotros los que tenemos que pagar las iras de los vociferantes que están ahí abajo. Anda, hombre. Y entonces, bueno, pues eso es comprensible. Demuestra escasa valentía o nula valentía, pero es comprensible. Y están diciendo todos, bueno, pues mira, a ver qué hace el Supremo, y una vez oriente de la línea de actuación, que luego además todo va a acabar en el Supremo, pues un poquito menos y abajo. Claro. Ya lo recurrirá al fiscal y así quedamos medio bien con esta gente, ¿no? Que es en el fondo de lo que se trata, que siempre se lo digo. Bueno, si le parece, nos vamos a la verbena del PSOE, que está bastante animada. Sí, bastante animada, bastante. Tenemos por ahí unas declaraciones, si no me equivoco, de Pachi López, Pachi Nadie López, ¿verdad? Vamos a escuchar a Pachi Nadie López a propósito de la verbena del Partido Socialista. Y luego les pondré algo que no dicen esas declaraciones que van a oír, pero que conviene que también sepan, porque es una Pachi Nadie López, que iba aquí de liebre de la carrera que iba a correr la lideresa andaluza Susana Díez. Como la lideresa no arranca, pues ha empezado a morder hacia la lideresa y a mandarle avisos muy contundentes, el tal Pachi. Vamos a verle y luego las declaraciones, que solo son audio, solo son sonido. En un partido que cuente con la militancia, un partido que regule, porque yo creo en ellas, las consultas. Sí, consultas para los asuntos importantes, que las regulemos para que no dependan de la voluntad del jefe o de la dirección de turno. Yo quiero en un partido en el que, si los militantes eligen al secretario general, solo los militantes puedan revocarlo. Un partido en el que la dirección asuma también su responsabilidad a la hora de adoptar las decisiones que le correspondan, sí, pero que dé cuenta de lo que hace, que dé cuenta de su actuación, porque no puede haber ningún militante sin voz, pero tampoco puede haber ningún poder sin control dentro de nuestro partido. Bueno, bonito discurso, pero que hay que completar con esa amenaza que ha hecho y que de la cual solo les podemos ofrecer sonido. Dice Pachi López que no conviene en este momento un secretario general a media jornada, y es un alegato contra Susana Díaz, porque le reprocha que no vaya a querer estar en los dos lados, en Sevilla y en Madrid. Según Pachi López, eso es imposible en estos momentos. El PSOE necesita a alguien que esté allí metido 25 horas al día. Me parece que esa es la frase textual. Escuchamos a Pachi López. Con los problemas que tenemos en el partido no nos podemos permitir el lujo de tener un secretario o una secretaria general a media jornada.
Nuestro partido necesita de una dirección que trabaje 25 horas al día. Está claro, ¿no? O sea que le ha metido un rejonazo a doña Susana estupendo. También se lo ha querido meter Juanma Moreno Bonilla, el presidente del PP de Andalucía. Un hombre que yo siempre lo recuerdo porque me hace mucha gracia. Fue vocalista de un conjunto de rock cuando era joven que se llamaba Lapsus Psíquico. Claro, con esos antecedentes, así cualquiera triunfa en la política. Lapsus Psíquico se llamaba el conjunto de guitarrillas del amigo Juanma Moreno Bonilla. Vamos a escuchar sus declaraciones a propósito de Susana Díaz. Lo que espero es que tome la decisión más oportuna, pero sobre todo que por una vez ponga a Andalucía por encima de sus ambiciones personales. Mientras ella está deshojando la margarita sobre lo que hace, Andalucía se desangra. Se desangra en desempleo, se desangra en servicios sociales, se desangra en gestión sanitaria o en educativa. Hombre, que déjala, que estaba la mujer ahí pensando en cómo aliviaba Griñán de esos 4.200.000 euros en los tribunales de justicia. Y pensando está la pobre Susana. Estaba pensando en los estibadores, dando consejos al gobierno sobre cómo arreglar el asunto de los estibadores. Vamos a oírla. Cumplir la sentencia y que cumplir la ley, pero al mismo tiempo voy a pedirle al gobierno de España ese diálogo y ese acuerdo con los trabajadores. Se ha quedado tan ancha diciendo que mañana es el Día de Andalucía y que no quiere confundir una cosa con otra, que una cosa es su problema político y el deshojar la margarita. Hombre, en algo tiene razón, ¿no? Ella tiene que hacer cosas. Pachi López, ¿qué tiene que hacer? Y el otro señor candidato, Pedro Sánchez, ¿qué tiene que hacer? No sabemos qué tiene que hacer. Por tanto, tienen tiempo, ¿no? Si esa es la regla, si esa es la regla, hombre, yo creo que lo que ella debiera decir es me voy a presentar. Basta con eso, ¿eh? Dice, quiero aprovechar que hoy es el Día de Andalucía para recordarles que me voy a presentar. Ya está. No se pide más, mayor concreción ni nada por el estilo. Además, hoy le ha querido comer la merienda al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que también dice que es optimista respecto al conflicto de los estibadores. Y mucho que nos alegramos, porque si paralizan los puertos, eso es un problema de primera magnitud para la economía española, ¿eh? Sin duda. Cuidado con eso. Y estos tienen historial, son gente que no le importa la violencia y no le importa quemar 4 camiones o los que haga falta para que sus reivindicaciones prosperen. Y España está pillada contra la espada y la pared, porque en el fondo lo que aplica es una directiva europea. Han sido todos los países de la Unión Europea los que dicen, oiga, esto de la cosa medieval de los estibadores en los puertos se acabó, en España y en otros lugares. Bueno, y para ellos va a ser duro, sí. Es muy parecido a lo de los controladores aéreos. Tienen capacidad de hacer muchísimo daño y muchísimas repercusiones, sobre todo internacionales. Con una enorme diferencia. En algunos países hay militares que pueden sustituir a los controladores. Eso es cierto. A los de las grúas con las palancas no hay quien les pueda sustituir. Efectivamente, con garantías ninguno. Bueno, pues por eso. Vamos a escuchar al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Segundo lugar, que valoro positivamente que en estos momentos sindicatos y patronal estén sentados a negociar. Y esto es importante, ¿no? Es importante que los sindicatos y la patronal se entiendan. Y yo soy muy optimista en cuanto a los acuerdos que se pueden alcanzar en esa mesa. Yo, sinceramente, creo que hay una preocupación por parte de los sindicatos, que es lógica, que es el mantenimiento de sus condiciones laborales y sociales, y creo que esa preocupación es compartida también por el colectivo empresarial y por el propio gobierno. Y estoy convencido de que si hay voluntad de diálogo, si hay voluntad de sentarse y llegar a acuerdos, si hay voluntad de poder hablar sin descanso hasta conseguir puntos de encuentro, se va a conseguir trabajar y llegar a objetivos de estabilidad en el empleo que den satisfacción a todas las partes. Y por supuesto el gobierno va a seguir estando ahí. El gobierno va a seguir estando ahí y vamos a ver qué surge de esta siguiente reunión. Yo lo que le pido a todas las partes es que a esa reunión sigan las que sean necesarias y que se intensifiquen para conseguir ese acuerdo. Bueno, y nos vamos a Murcia, si a usted le parece bien. Porque, simplemente decir que ojalá que haya acuerdo, nos jugamos mucho, pero el problema es que el que tenía que estar sentado también es la Unión Europea. ¿Quién es quien ha montado este lío? Y no parece que esos estén por... Exactamente, por ceder nada. Es que es una cosa muy cafre, pero claro, si lo paras a mirar el acuerdo de la estiba, que se pasan el puesto de trabajo de padres a hijos, que cobran una media de 50.000 euros al año. En fin, esto no puede seguir siendo, pero bueno... nos cuesta un dineral estos 6.100, 6.200 trabajadores que se dedican en los puertos españoles a bajar los contenedores y a subir los contenedores, que es lo que su trabajo aporta a la economía nacional. Bueno,
Vámonos a Murcia, decía, porque quedan ya pocos días para que declare su presidente, Pedro Antonio Sánchez, ante el Tribunal Superior de Murcia en relación a esas hipótesis delictivas que se le atribuyen por parte del PSOE, esto tiene guasa, cuando era alcalde en Puerto Lumbreras. Es a propósito de la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras y de unos trabajos que les propusieron los de la Púnica para limpiar su imagen en Internet. El presidente de Murcia sigue en lo que ya nos lleva varias semanas, en que ni pagó, ni ordenó, ni contrató, ni se ha escrito contrato, ni se ha hallado contrato. La Fiscalía está en que le hicieron presiones, este fiscal que hablábamos antes de anticorrupción, que acaba de dejar su sitio a uno nuevo. Bueno, y mientras tanto el juez instructor Eloy Velasco, que tuvo contactos con el Partido Popular en la Comunidad de Valencia, contactos políticos frustrados, de esos que hieren el ego de unos señores, los jueces de la Audiencia Nacional, que si de algo van sobrados de ego, pues les prometen tú serás mi baby en política, y luego cuando llegan al virreinato de la Generalitat Valenciana, en este caso, pues el rey no les nombra visires generales de ultramar, y entonces se cabrean y vuelven con el saco del odio a la judicatura y la lían parda. Es el caso Baltasar Garzón. Se juega mucho Eloy de Velasco, Xavier, porque claro, Eloy de Velasco ha realizado la investigación, pero la imputación la va a decidir el TSJ de Murcia con los datos que le proporcione Eloy de Velasco, y se juega mucho él como instructor, a mi modo de ver, su credibilidad si al final directamente se archiva esta cuestión. Y puede quedar en muy mal lugar. Ya veremos. Bueno, pero aquí en mal lugar, los jueces nunca quedan, porque los temas nunca se conocen por el juez que los lleva. Mire, si no, por ejemplo, ¿quién lleva el caso de las tarjetas Black? Ya nadie se acuerda. Claro. Se acuerdan de la condena, pero de que la señora Murillo haya hecho la sentencia de forma ecuánime o no, de la interpretación de esa sentencia, que tiene unos agujeros, pues como todo, como las galaxias, unos agujeros negros tremendos, como casi todas las sentencias, porque a veces generan disparidad, diferencia de trato entre unos y otros, en fin, esto que comentábamos antes de que no pidan medidas cautelares para rato, pero sí para Blesa, por ejemplo, que no es una decisión de Murillo, por cierto. En cualquier caso, ahora vamos a escuchar sobre Murcia a Fernando Martínez Maillo dar su opinión al respecto de lo que va a pasar con Pedro Antonio Sánchez, que es lo que a los murcianos y a los españoles nos importa. ¿Podrá seguir? ¿No podrá seguir? ¿Qué hará Ciudadanos? ¿Le derribará? ¿No le derribará? ¿Propondrá el Partido Popular en el último minuto a alguien para que lo sustituya, al menos temporalmente? ¿Qué solución le van a dar a esto? Están hablando, pero no se ponen de acuerdo. Y hay que escuchar de refilón lo que dicen los farallones del partido, en este caso farallones que no faraones, En este caso Fernando Martínez Maillo, a ver si nos da alguna pista sobre lo que puede hacer en los próximos días y horas el Partido Popular. Entonces, como no es lo mismo meter la pata que meter la mano, y a Pedro Antonio no se le acusa de haber metido la mano, y no se le acusa de enriquecimiento injusto, no se le acusa de haberse llevado dinero a casa, y todo el dinero invertido en el ayuntamiento, en ese auditorio, está incluido, está allí en ese auditorio, pues se le acusa de otras cosas, de errores administrativos, que habrá que ver si es verdad o no, pero no existe otra cosa. Y es evidente que hay una persecución política del Partido Socialista hacia Pedro Antonio y hacia el Partido Popular de Murcia, que es evidente. ¿Qué le parece? Pues de un cinismo extraordinario. Esos errores administrativos, si concluyen un delito, yo creo que es causa más que suficiente para que dimita. Sobre si, a mi modo de ver, deben dimitir como imputados o no, pues es una cuestión de valoración. En cualquier caso, Ciudadanos lo llevan en el programa, yo creo que debe de exigirlo, y además así se han comprometido. Lo que pasa es que la imputación... Está en la Ley de Transparencia de Murcia. Sí, lo que pasa es que el artículo, tuve ocasión de verlo, el artículo 54 de esa ley, es un artículo que, si usted lo ve, es un ejemplo de mala redacción legislativa, porque le da, digamos, la opción de dimitir o no a su conveniencia. Cuando una norma jurídica, por definición, tiene que ser imperativa, de obligado cumplimiento, y si no se cumple, tiene que haber una consecuencia jurídica a ese incumplimiento. En este caso no hay nada. Dice, oiga, usted dimite si le apetece, y si no, pues se queda ahí. Y entonces el problema que se encuentra ahora mismo es un bucle tremendo, porque no tiene capacidad ninguna de exigir Ciudadanos el cumplimiento de ese acuerdo de manera inmediata. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a estar dando vueltas, y en esto, en la semana que viene, creo que declara este señor, y supongo el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que es quien finalmente tiene que imputar o no a este señor, dictará una resolución del tipo que sea. Que se archive, no hay asunto. Que se imputa, estoy convencido que este señor dimitirá. Claro.
Bueno, esperar y ver. De todas maneras, Ciudadanos también está inmerso en una gran contradicción, porque si bien es verdad que en el pacto que permitió la investidura de Pedro Antonio Sánchez consta explícitamente, porque hace mucho que se sabía que podíamos llegar a esta situación, que dimitiría si le imputaban o si le investigaban, también es verdad que con posterioridad Ciudadanos impulsa una ley anticorrupción, que esto lo lleva de diferente manera, de una manera bien cómoda sería para Pedro Antonio Sánchez. Dimita usted cuando su caso quede cerrado en la fase de instrucción y se convoque juicio oral. Esto es lo más conforme con el principio de la presunción de inocencia, pero en cualquier caso ahora mismo no está imputado, está, digamos, en la fase previa a la imputación. Es decir, una vez que le tomen declaración sobre estos hechos que usted comentaba, a continuación dice el tribunal, veo causa y investiga o no sobre esos hechos, en cuyo caso dictará un auto en que dirá, a usted se le va a investigar por estos hechos y se le va a acusar de estos delitos. En ese momento será formalmente imputado. De momento, a mi modo de ver, no está por una mera citación para declarar en tal concepto, porque además quien le tiene que hacer es el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en su calidad de aforado en esa comunidad autónoma, y evidentemente este tribunal todavía no se ha pronunciado. Bueno, me vais a poner unas imágenes de Ceuta, donde se ha abierto un nuevo paso comercial en la frontera, con gran regocijo, para mejorar las condiciones de trabajo de lo que se llama las porteadoras. ¿Qué son las porteadoras? Miren, a las 7 de la mañana se abre la frontera de Ceuta con territorio marroquí. Y a las 7 de la mañana llevan 2 horas haciendo espera, estas señoras que ven ahí, con esos fardos pesadísimos y con un calor de María Santísima en verano, como se pueden imaginar, para entrar en territorio español a vender lo que llevan en el fardo. ¿Qué llevan? Pues cualquiera se pone a mirar ahí lo que llevan, ¿verdad? Esta es una cosa, es bestial, porque llenan la carretera, van siempre a pie, llevan esos cordajes que muchas manejan con su frente para liberar algo de peso sobre su espalda. Esto llevan muchas señoras mayores con el cuerpo completamente encorvado por el peso de ese viaje, que luego intentan repetir a media mañana. También hay algún hombre que lleva fardo, como este que acaba de pasar, son los menos, ¿eh? Se conoce que a los hombres en Marruecos les gusta pues menos trabajar que a las mujeres. Las mujeres se dan un verdadero palizón acarreando las cosas que en teoría llevan a Ceuta para vender. Luego a media mañana hacen el contrapase de frontera, esta vez descargadas o mucho menos cargadas, y luego pues otro viaje pues a eso de las 12, entre las 12 y las 2 de la tarde. Ahora les es más fácil lo suyo. Antes vivían amontonadas ahí como en un barullo para pasar a la frontera, y estas nuevas instalaciones permiten que el pase sea más ordenado, más cómodo para ellas, en fin, ventajas de lo de los fardos. Pues, muy bien. Ya me dirá si le toca a usted vigilar en esa aduana cómo demonios hace para saber lo que van en esos fardos, ¿no? Va. Muy complicado. ¿Qué cosas? Don Alberto Serrano, un placer enorme, Xavier, como siempre, compartir aquí sus opiniones, compartir aquí su compañía. Vamos a ver un vídeo que hemos hecho sobre el índice de precios al consumo, la inflación, que se mantiene alta, se mantiene en el 3% en febrero, con la habitual zozobra para todos aquellos que tienen indiciada el aumento de su pensión o de lo que sea, de sus ingresos, con respecto a la inflación. La inflación dicen que se mantiene en el 3, pero está ahí bien pujante y bien activa desde que han subido los derivados petrolíferos y algunas frutas y hortalizas que están verdaderamente inasequibles, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Vamos a verlo. La inflación del mes de febrero se mantiene en el 3%. Hace un año el incremento de los precios caía un 0,8% por el abaratamiento de los combustibles. Sin embargo, desde el pasado mes de octubre los precios encadenan incremento tras incremento hasta estabilizarse en un alza del 3%. Según el IPC adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, los precios se estancaron respecto al pasado mes de enero, como consecuencia del abaratamiento de la electricidad y de los carburantes. De confirmarse este dato, el próximo 14 de marzo el IPC registraría su alza más elevada en un mes de febrero desde el año 2011, cuando la inflación se situó en el 3,6%. Los expertos estiman que de continuar con esta tendencia la inflación podría situarse en el 2% a final de año.
Hemos hablado antes de Ceuta y lo hacemos pocas veces, aunque sé que hay mucha gente en Ceuta que nos sigue. Ahora vamos a hablar de Melilla, pero con don Juan Ernesto Fluger. ¿Cómo estás, amigo? Buen lunes. Buenas tardes. Gaceta.es, que se me olvida decirlo a veces. Bueno, pocas, ¿eh? Pocas, nunca. Vamos. Cuénteme, ¿qué pasa en Melilla? Bueno, en Melilla, en la Audiencia Nacional se ha iniciado el juicio contra un yihadista detenido en Melilla el año pasado, que desde que fue detenido pues viene negando todo tipo de vinculación con el Estado Islámico, todo tipo de labor de captación, en fin, todas las cuestiones de las que se le acusan. Y cuando ha empezado el juicio hay dos cuestiones que marcan mucho lo que es el carácter de los yihadistas, ¿no? En primer lugar, durante su estancia en la cárcel, todos los funcionarios de prisiones han elaborado informes en los que aseguran que sigue con su labor de captación, adoctrinamiento y radicalización de otros presos en la propia cárcel. Con lo cual, lo que hacía fuera de la cárcel lo está haciendo dentro. Se le ha aislado en varias ocasiones, se le han aplicado los protocolos correspondientes para evitar ese tipo de actuaciones y, pese a ello, ha continuado con esa actividad. Y, sin embargo, ante el juez ha negado cualquier tipo de vinculación con Estado Islámico, cualquier tipo de defensa de las cuestiones de actividad terrorista de las que se le achacan. De hecho, ha asegurado que sí, que él iba a la mezquita todos los viernes, y que aparte participaba en otros actos de su comunidad religiosa, pero simplemente iba a orar. Los testimonios de musulmanes pertenecientes a la misma comunidad que este hombre en Melilla son claros al respecto. Este hombre era el que los intentaba captar, el que recaudaba dinero, el que difundía material de Estado Islámico, y ahora ante la Audiencia Nacional lo niega todo. ¿Qué ocurre? Que la jugada que pretenden, y así lo han dicho los fiscales, tanto la Fiscalía como un abogado de acusación popular que se ha personado en el caso, señalan que la estrategia es la misma que usan siempre los yihadistas, y esto, como no lo hemos contado, quizás sea la parte más interesante. Es intentar desacreditar la labor de la policía para que se genere en determinados sectores sociales la duda y además un rechazo a la actividad policial, ¿no? Es decir, los policía española la quieren tachar de xenófoba, racista, contraria a la libertad religiosa, en lugar de apoyar la actividad y la labor de la policía española, que, como siempre recalcamos aquí, es la única que ha conseguido hasta el momento que en suelo español, en estas últimas oleadas de atentados terroristas, no haya habido ninguno. Y lo recordamos después de un fin de semana en el que hemos visto cómo desde Estados Unidos a Francia, Alemania y el norte ha habido ataques, conatos y ataques. Sí, conatos, porque al final ha quedado la cosa en que eran algunos alcoholizados los que... Sí, pero en dos de los casos sí, pero en los otros dos todavía está la duda, y todavía están diciendo que son personas con sus funciones mentales alteradas, pero siempre esos hemos visto cómo acababan siendo primero trastornados y después terroristas islámicos. Yo no dudaría mucho de que esos dos casos van a acabar siendo confirmados. Pues vamos a verlo. Don Ernesto, vamos a ver ahora una cosa en la que quiero demostrar que Daesh no se arruga. Cuando tiene que reivindicar algo lo hace. Acaban de reivindicar un atentado en Constantina, en Argelia. No se sabía quién podía haber hecho aquello. Ha quedado claro, ha sido el Daesh, y lo dicen y no se cortan un pelo. El grupo Estado Islámico reivindica la autoría del atentado fallido el pasado domingo en una comisaría de Argelia, según la agencia AMAC ligada al grupo terrorista. El atacante murió por disparos de un policía antes de que pudiera penetrar en el edificio situado en la ciudad de Constantina. Esta ciudad fue blanco de otro ataque el pasado mes de octubre. Tenemos que estar en alerta para evitar este tipo de ataques que buscan desestabilizar nuestro país, precisamente en estos momentos en los que nos preparamos para unas elecciones legislativas, ha dicho el ministro del Interior. La situación política en el país es cada vez más frágil debido a los problemas de salud de Buteflika. El presidente, por cuarto mandato, aparece rara vez en público. El pasado 20 de febrero, la canciller alemana tuvo que suspender su visita a Argelia debido a la bronquitis aguda del presidente, que sufrió un accidente cerebral en 2013.
Ha fallecido en Marbella una de las personas que llevaba una de las luchas más bonitas que yo recuerdo. Ha fallecido víctima pues de una leucemia, y él era un hombre que había defendido, ya saben de quién les hablo, había defendido los trasplantes de médula ósea. Y para hablar de ese asunto le hemos pedido a una persona que conoce muy bien cómo funciona ese proceso, a María José, que nos cuente su historia. Buenas tardes, doña María José. ¿Cómo estás? No te oigo. A ver, control, si me podéis, esa llamada me la podéis activar. Enseguida hablamos. Sí, María José, buenas tardes. Te oigo bien. ¿Qué tal? Muy bien, me alegra mucho. Oye, gracias por estar en el programa. Nos gustaría que nos contases la relación tuya con el asunto del trasplante de la médula ósea y de cómo ahora eres una madre feliz que ves jugar a Javier, a tu hijo, gracias a ese trasplante de médula ósea, ¿no? Cuéntame, ¿cómo empezó los problemas de salud que te acuciaban? Bueno, en realidad fue durante el embarazo, pero tampoco, era más bien como una anemia. Sí. No, vamos, era como una anemia gestacional, entonces en ese momento no pensaban que hubiera nada más. Fue a raíz del parto cuando sí que, tras varias transfusiones, plaquetas, la hemoglobina muy baja, pues sí que vieron que había necesidad de hacer una punción y ver un poco qué es lo que pasaba. Y ahí fue donde detectaron que había, bueno, pues había un número de blastos que sí que indicaban que había leucemia. Es decir, que necesitabas sí o sí un trasplante de médula para poder seguir adelante, si no, pues la leucemia iba a acabar con tu vida. Eso me lo dijeron, sí, después, ya cuando me confirmaron el diagnóstico, concretamente porque hay varios tipos, en mi caso era sí o sí un trasplante de médula, no había otra cura, vamos. No. Tu hermana intentó facilitarte un trasplante de su propia médula, pero no erais compatibles. Sí, le hicieron la analítica, es un análisis de sangre donde bien sí hay compatibilidad, pero no hubo suerte. Finalmente, el banco de datos de trasplantes de médula ósea encontró a alguien oportuno y adecuado para ti, que resultó ser una persona que no tenía nada que ver con nuestro entorno, ¿no? No, es a través del RESMO, que lo lleva en España la Fundación Carreras, Josep Carreras, pues empezaron a buscar la búsqueda y bueno, pues acabaron encontrando una norteamericana pues de unos 26, 27 años que era bastante compatible conmigo. Y entonces pues se hizo todo el proceso, se llevó para adelante y afortunadamente pues todo salió bien, sí. Josep Carreras, que sufrió un trasplante de médula en Seattle hace muchísimos años y que está pues perfectamente y que superó la leucemia. Otros así no pudieron superarla porque no encontraron el donante, la médula adecuada, o porque sencillamente en aquellos tiempos esto estaba mucho más complicado que ahora. Bueno, entonces, ¿cómo fue lo del trasplante de médula? ¿Eso sufriste mucho para el trasplante? ¿No? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas? Pues bueno, es que claro, el trasplante de médula, el problema fundamental no es en sí el momento del trasplante, puesto que se hace a través del catéter, es una bolsa de células madre, como si te ponen una bolsa de sangre, ¿no? Eso digamos. Entonces, sí. Claro, la mayor dificultad, o sea, el mayor problema está en la quimio que te dan antes para anular la médula ósea por completo. Lo que es resetearte, como si fuera un ordenador. Eso es, vacían tu médula ósea infectada del problema de la leucemia y a partir de ahí te meten las células madre que van a generar que arrancan la nueva médula. Y desde entonces ningún problema, ¿no? Y bueno, pues sí, más o menos todo ha ido bien, la recuperación es lenta, suele ser de un año, pero luego poco a poco pues sí, se va recuperando y muy bien. Bueno, María José, para aportar un granito de arena a que aumente el número de donantes, a que sea mucho más fácil, que no tengas que ir a buscar no sé dónde gracias a la fundación de Josep Carreras, pero no, que sea esto más sencillo, que haya una abundancia como la hay en otros órganos, ¿verdad? Hay un miedo ancestral porque la gente cree que esto de las células madre para el tema de la columna es una punción lumbar dolorosa, complicada, peligrosa, y esto no es así.
Puedes contar, tú sabes mucho mejor que yo Bueno. cómo lo hacen. Cuéntalo brevemente porque me interesa que todo el mundo entienda que esto es una cuestión casi de como un análisis de sangre. Pues muy parecido, porque es verdad que hay muchos mitos, pero bueno, básicamente casi un 90% se hace a través de la féresis, que es como una donación de sangre, más largo, lleva más horas, pero bueno, viene a ser que extraen sangre de un brazo, la filtran en una máquina que recoge las células madre y retorna el resto de sangre al otro brazo. Entonces, bueno, pues no es una operación, no conlleva hombre, evidentemente hay que leerlo bien, informarse bien. Hay que perder unas horas haciéndolo y cuando lo haces no tienes ningún pero que en principio es una cosa muy sencilla y que sobre todo porque estás dando la oportunidad de vivir a alguien, o sea, es que es un regalo maravilloso. María José, ¿cuántos años tiene tu niño? Pues 2 y medio. Pues dale un beso muy fuerte y a la mamá también. Y gracias por habernos acercado al trasplante de médula ósea, que es muy importante, porque eso es lo que hará que otras personas que estén en tu caso no vivan en la angustia, la zozobra de ay, van a encontrar, no van a encontrar, fíjate, si el de mi hermana no me ha servido, esto va a ser muy difícil, ¿no? Ay, ¿qué me va a pasar? No, si doblamos el banco de donantes, seguro que... sí, cuanto más donaciones, más probabilidades hay de encontrar. Claro que sí, lo resolvemos en un PIS+. Muchísimas gracias, te mando un beso muy fuerte y muchas gracias. Vale, gracias a ti, hasta luego. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes quiero que hablemos de un complejo apto, es la mención de que les hago yo algunas veces aquí. Tenemos ya el rótulo, ahí está, de Legal Auctions. Bueno, pues ahí es un complejo apto para diversas actividades en el municipio madrileño de Tielmes, que está a 44 kilómetros de Madrid capital. Este complejo está emplazado en un singular entorno natural a orillas del río Tajuña, construido sobre una antigua fábrica de harinas, convenientemente restaurada y convertida en museo, con una superficie total de terreno de 32.900